La idea de la tutoría de hoy es hacer un anclaje entre las dos tutorías previas que habíamos dado, la de bacterias del lunes y la de antibióticos del miércoles, para que de esta forma ahora lo que digamos es a cada bacteria que le voy a poner y cómo interpretar los antibiogramas que de verdad son como de importancia clínica, como saber interpretar y diferenciar para saber cómo puedo manejar las diferentes infecciones que se me pueden llegar a presentar en un paciente de acuerdo a pues cada una de las etiologías. Em, para quienes no me conocen nuevamente, pues mi nombre es Andrés Felipe Flores Monroy, soy tutor para en este momento de medicina interna. Nos está acompañando el doctor José David Cruz, residente de medicina interna, para, pues digamos, la resolución de las dudas y cualquier cosa, cualquier comentario adicional, pues que él nos pueda brindar desde su conocimiento, para, digamos, tratar de generar generar de la forma más integral posible, digamos, esta tutoría. Vamos a ver entonces pues esto de antibiograma y antibiótico terapia. Para empezar pues digamos les traje uno de los antibiogramas, pues alguno de los más interesantes a los cuales me he podido enfrentar, que es este, que es un microorganismo que es la Providencia stuarti, en el cual podemos evidenciar que hay diferentes, pues digamos, fenómenos acá de resistencia, donde hay varios antibióticos a los cuales encontramos sensibilidad, otros a los cuales encontramos resistente, una prueba que dice EDTA que dice que es positiva, etcétera. Además, es un antibiograma al cual uno si se enfrenta sin haber nunca leído un antibiograma o haber estudiado algo de antibiograma, pues se podría alarmar y muy probablemente estaría así. La idea es que con el final de la tutoría logremos que sea un poco más sencillo y sea más fácil que todos podamos hacer una aproximación adecuada a los diferentes antibiogramas que nos podemos encontrar, haciendo pues especial énfasis en los antibiogramas más importantes en la práctica clínica. Para esto, digamos que vamos a empezar con unas definiciones que toca tener en cuenta, sobre todo para quienes deseen después de esta tutoría buscar, digamos, una bibliografía adicional o cosas por el estilo. Es importante hacer una diferencia entre estos dos términos, lo que es la lectura del antibiograma y lo que es la lectura interpretada del antibiograma. Para esto, entonces digamos que la lectura del antibiograma como tal va a ser simplemente el analizar si es algo sensible, intermedio o resistente, es decir, cuando cogen por algunos diferentes métodos que existen y analizan la susceptibilidad de una bacteria frente a un antibiótico y de acuerdo a esa susceptibilidad determinan si esa bacteria es sensible, intermedio o resistente. Para esto digamos que existen algunos puntos de corte de esa MIC que estábamos hablando la tutoría pasada en antibióticos, esa concentración mínima inhibitoria, y conforme a esa MIC, digamos que podemos clasificar estos, digamos, como rangos de sensible, intermedio y resistente. ¿Qué es lo que quiere decir cada uno de ellos? Si uno tiene un microorganismo que sale sensible a un antibiótico, esto quiere decir que hay una alta probabilidad de éxito terapéutico. Si nos vamos al otro extremo, que el microorganismo sale resistente a cierto antibiótico, quiere decir que hay una alta probabilidad de fracaso terapéutico. Y por último, digamos que ese intermedio es más bien como una zona buffer que crearon, diciendo que hay una probabilidad desconocida de éxito terapéutico. En general, la recomendación que se suele dar siempre es que siempre que uno tenga, digamos, un intermedio, lo ideal es usualmente considerarlo como resistente y no arriesgarse a poner, digamos, un antibiótico o algo por el estilo que en el antibiograma me marque intermedio, a menos de que sea algo estrictamente necesario. Uno tiene un patógeno que realmente ya no sabe qué más ponerle, todo es resistente y hay algo intermedio, pues digamos que ese sería un escenario en el cual uno se puede ir a jugarse el chance de esa probabilidad desconocida. Pero si hay algo sensible, pues definitivamente lo ideal va a ser utilizar aquellas cosas que nos determine el antibiograma que son sensibles. Por su parte, digamos que la lectura interpretada del antibiograma es en lo que nosotros nos vamos a centrar ahorita. La lectura interpretada del antibiograma lo que busca es que uno a partir de ver esta hojita que tiene estos, digamos, letras que nos dice sensible, intermedio, resistente, nosotros podamos analizar según el tipo de germen, según el tipo de muestra, según la resistencia natural que tengamos conocimiento que tiene ese germen, según las resistencias adquiridas que uno pueda evidenciar en el antibiograma y por último, según la epidemiología, lo cual uno identifique este germen qué tipo de resistencia tiene y conforme a esta resistencia que yo estoy viendo en este antibiograma, cuál va a ser la elección terapéutica o cuál va a ser el antibiótico de elección que yo le voy a poner a ese microorganismo. Y este es el punto y lo que queremos lograr, digamos, en lo que nos vamos a enfatizar ahorita, digamos, en esta tutoría. Hablando de algunos mecanismos de resistencia, digamos que hay varios. Los principales tres mecanismos de resistencia de los cuales uno habla son estos tres. El primero es la modificación como tal del antibiótico. El segundo es la modificación de la diana del antibiótico. Y el tercero es la alteración en la permeabilidad. Cuando hablamos de modificación del antibiótico como tal, estamos hablando de que hay unas enzimas y estas enzimas lo que van a hacer es generar una modificación del antibiótico y de acuerdo a esta modificación ese antibiótico va a dejar de ser útil o no va a poder, digamos, unirse a su diana terapéutica y eso va a hacer que se genere una resistencia.
Este mecanismo de resistencia enzimático es propio o es mucho más característico de los bacilos gram negativos, especialmente las enterobacterias, que de los cocos gram positivos, que como vamos a ver, estos son los dos antibiogramas que más nos vamos a enfrentar y que más nos va a importar conocer cómo se debe analizar. Entonces, este mecanismo enzimático es casi que propio de los bacilos gram negativos. Los cocos gram positivos son pésimos haciéndose enzimas que modifiquen el antibiótico. Cuando hablamos de la modificación de la diana terapéutica, usualmente estamos hablando de una mutación en el genoma que se encarga de producir la proteína al cual se va a unir, digamos, el antibiótico, y estas mutaciones lo que van a generar es esta modificación. Hay otro mecanismo en el cual podemos hablar acá, y es que tenemos unas enzimas, y esas enzimas ya no se van a encargar de modificar el antibiótico, sino que van a modificar la conformación de la diana terapéutica, y eso va a impedir, digamos, la unión del antibiótico con, digamos, su diana efectora. Este mecanismo de modificación de la diana terapéutica es más, digamos, característico de los cocos gram positivos que de los bacilos gram negativos. El principal ejemplo que tenemos nosotros acá, digamos que es el MRSA, el estafilococo aureus meticilino resistente. Es una mutación, o digamos es un gen que adquiere la bacteria y produce una PBP que es anómala. Esa PBP, digamos, está modificada y ya no vamos a tener una efectividad en la unión de los betalactámicos a esa PBP. En cuanto a la alteración de la permeabilidad, digamos que aquí tenemos tres, mecanismos principales de resistencia en este grupo. Tenemos uno que es el cierre de porinas, que pues va a ser propio evidentemente de los bacilos gram negativos, o en general de los gram negativos, que como habíamos mencionado tienen esa membrana celular externa, y esa membrana celular externa tiene las porinas por los cuales pueden entrar los antibióticos. Si uno genera un cierre de porina, pues definitivamente le va a alterar la permeabilidad al antibiótico. Hay otro que es alteración en entrada dependiente de energía. Este es más bien raro y tiene que ver sobre todo con los aminoglucósidos, y uno que sí es más común son las bombas de flujo, es decir, que se adquiere, digamos, una proteína transmembrana que lo que se va a encargar es de que, a pesar de que el antibiótico está entrando al interior de la bacteria, esa bomba de flujo lo que va a hacer es estarlo expulsando de forma activa. Esta alteración en la permeabilidad nuevamente va a ser más propia de los bacilos gram negativos que de los cocos gram positivos. Entonces, cuando nos enfrentemos a los antibiogramas de los cocos gram positivos, usualmente lo que vamos a estar analizando es qué modificación de diana terapéutica hay, mientras que en los bacilos gram negativos nos estamos enfrentando a mecanismos enzimáticos, las famosas beta-lactamasas, y a otras alteraciones en la permeabilidad, como es el cierre de porinas y las bombas de flujo principal. Hablando de esos pasos que dijimos de la lectura interpretada del antibiograma, pues vamos a empezar con el primero, que es el tipo de germen y la muestra. En cuanto a la muestra, lo que nos importa es saber, digamos, si ahí me toman una muestra de orina, una muestra de esputo, cosas por el estilo, desde qué valores que empieza a ser significativo un recuento. Si ustedes se acuerdan, uno habla como tal de unidades formadoras de colonias. ¿Cuántas unidades formadoras de colonias yo necesito para saber que ese microorganismo es realmente patogénico y no es simplemente una contaminación o una colonización? En la orina, digamos que estos son los valores que usualmente siempre nos enseñan. Hablamos de que cuando uno toma un urocultivo con una micción espontánea, necesitamos unas unidades formadoras de colonias superiores a 10 a la 5. Cuando toman un parcial de orina con sonda, necesitamos unas unidades formadoras de colonias mayores a 10 a la 2, mientras que en los hombres hablamos de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. Y por último, la punción suprapúbica, simplemente cualquier crecimiento bacteriano se va a considerar como tal patológico. Y en la orina es importante saber que usualmente cuando uno tiene un cultivo, uno tiene un gram que muestra algo polimicrobiano, suele estar relacionado con, aquí me equivoqué, no es infección, perdón, suele estar relacionado con contaminación. A nivel respiratorio, también digamos que hay ciertos cortes de unidades formadoras de colonias según cuál sea la muestra a partir de la cual nosotros obtenemos esta muestra, digamos, de esputo. Si es un esputo que es como tal que el paciente tose y escupe, necesitamos más de 10 a las 6 unidades formadoras de colonias. Si es una aspirado, digamos que uno coge un hisopado y hace un cultivo de secreción orotraqueal, que esto es más característico, sobre todo digamos que los pacientes que están intubados, a partir del tubo uno ingresa, digamos que hace con un hisopado el cultivo de la secreción orotraqueal, ahí va a ser de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Cuando es un lavado broncoalveolar, que ya es un procedimiento que pues hacen los neumólogos, donde literalmente lavan los bronquios y después aspiran ese lavado y eso lo mandan a cultivar, necesitamos 10 a las 4 unidades formadoras de colonias. Usualmente, si no alcanzas estas unidades formadoras de colonia, lo que vamos a considerar es que las bacterias que sean que estén creyendo ahí van a hacer una colonización y no van a ser como tal una muestra patogénica o algo por lo cual haya que instaurar un manejo antibiótico dirigido. Entonces, digamos que por esto es importante conocer cuál es el tipo de muestra, para de esa forma yo saber cuándo es o no significativo un crecimiento bacteriano. En cuanto a la sangre, digamos que en la sangre en general cualquier crecimiento se va a considerar patológico, pero hay ciertas excepciones que vamos a tener que tener en cuenta.
Las primeras excepciones es en los gram positivos, especialmente cuando hay un tiempo de crecimiento prolongado. Si digamos, si habíamos hablado que idealmente cuando uno toma hemocultivos debe tomar mínimo 2 botellas, idealmente 3 botellas de sitios de punción diferentes y demás. Si digamos a mí me está creciendo solo una de esas 3 botellas y ese crecimiento es mayor a 24 horas y es un coco gram positivo, usualmente eso da la consideración de que es una contaminación y no es algo patológico. De igual forma, digamos que los cocos gram positivos, algo importante, cocos gram positivos comensales de la piel, se requiere usualmente de 2 de 3, digamos, hemocultivos para uno considerar que es patológico. Esto aplica principalmente para lo que es el estafilococo epidermidis. Si uno tiene de esos 3 cultivos, solo uno en el cual está creciendo el estafilococo epidermidis, pues digamos que lo usual es considerarlo una contaminación y no considerarlo como tal, como algo patológico. En los bacilos gram negativos, sí, definitivamente, pues no es normal, los bacilos gram negativos no están en la piel, no deberían estar en la sangre ni cosas por el estilo. Entonces, en los bacilos gram negativos, usualmente solo con 1 de 3 que esté creciendo, pues va a ser significativo, que es lo que estábamos hablando. Y cualquier crecimiento es significativo, no necesitamos un número mínimo de unidades formadoras de colonias o cosas por el estilo. Y por último, en cuanto a otras muestras que quizás sean las que podamos enfrentarnos, en general en el hueso cualquier crecimiento, en el líquido cefalorraquídeo cualquier crecimiento, y en las serosas como es líquido pericárdico, líquido pleural, líquido peritoneal, cualquier crecimiento lo vamos a considerar patológico. Y eso sería la primera parte en cuanto a sobre todo lo de cuál es la muestra y cómo yo voy a considerar si esa muestra me está mostrando algo patológico o no. Siguiendo con esto, digamos que vamos con la parte de lo que es la resistencia natural. En general, los cocos gram positivos, el estafilococo y el estreptococo suelen ser, o digamos su forma natural es pansensible, es decir, que lo usual o su forma wild type, como debería encontrarse en la naturaleza, es sensible a todos los antimicrobianos. Mientras que los enterococos, nosotros habíamos mencionado que tenía una resistencia intrínseca a las cefalosporinas y de igual forma los enterococos tienen resistencia intrínseca a alguno de los componentes de los inhibidores de la síntesis de proteínas que inhiben el 50S, como es sobre todo las estreptograminas. Hay digamos que una resistencia natural en los enterococos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante conocer esta resistencia natural? Porque suele suceder o puede llegar a suceder, sobre todo en los bacilos gram negativos que vamos a mencionar ahorita, que me manifiesten que es sensible a alguno de estos, digamos, antimicrobianos frente a esta bacteria y digamos, alguien que no tenga conocimiento de si esto es una resistencia natural o no, intente un manejo terapéutico con algo que realmente no va a servir y pues evidentemente vamos a incurrir en un fracaso terapéutico. En los bacilos gram negativos, la resistencia natural va a depender de qué bacilo gram negativo estemos hablando. Si recuerdan en la tutoría del lunes, cuando hablamos de las bacterias, y ahorita que vamos a ver, digamos, el esquema de los microorganismos, yo les dije que las enterobacterias las había dividido en 4 cajitas, porque cada una de esas cajitas era un grupo que tenía alguna implicancia para antibiograma y la implicancia es precisamente esta. El grupo 1 es pansensible, el grupo 2 es resistente a las aminopenicilinas, el grupo 3 suelen ser las AMC naturales y el grupo 4 es resistente a penicilinas y cefalosporinas. Todo esto digamos que ya lo vamos a hablar ahorita con mucho más detalle cuando entremos a la antibiótico terapia de los bacilos gram negativos. Pero en general es importante recordar que uno cuando se enfrenta a un bacilo gram negativo tiene que conocer cuál es su resistencia natural para no llegar a incurrir en esto que estábamos mencionando de poner un antibiótico que no debería utilizarse. Y eso sería en cuanto a la resistencia natural. La resistencia adquirida, entonces, pues va a ser aquellos mecanismos de resistencia que adquieren las bacterias de forma exógena o por exposición prolongada a algunos antibióticos y demás, y digamos que estas son las que realmente nos preocupan y son las que cada vez son más abundantes y cada vez hay una mayor prevalencia de resistencias en general en las poblaciones, sobre todo en lo que son la microbiota hospitalaria. Entonces, en cuanto a los betalactámicos, las formas en las cuales las bacterias se pueden volver resistentes a los betalactámicos son varias. En primer lugar tenemos las betalactamasas, que las betalactamasas van a ser principalmente de los bacilos gram negativos y eso lo analizaremos ahorita más adelante. Y la otra es la mutación de las PBP, donde el ejemplo clásico es el que estábamos mencionando, que es el causante del estafilococo aureus meticilino resistente. Eso ya lo vamos a explicar ahorita con más detalle, que hablemos de cocos gram positivos. Cuando hablamos de los glucopéptidos, que si se acuerdan es la vancomicina, que lo que se encargaba era de inhibir esa unión entre los extremos de alanina, usualmente tenemos 2 mecanismos de resistencia. El primer mecanismo de resistencia es que haya como tal un engrosamiento de la pared, es decir, que la bacteria, a pesar de que el glucopéptido le está tratando de inhibir la formación del peptidoglicano, lo que hace es producir un montón de peptidoglicano y a final de cuentas, digamos que es tanto el peptidoglicano que se alcanza a formar peptidoglicano alrededor de la vancomicina y lo que hace es literalmente un atrapamiento del antibiótico.
y ese sería un mecanismo de resistencia, mientras que hay otro que sea un aumento como tal en la producción de la PBP2A, y hay otros que son transmitidos por plásmidos como lo es el BAN-A, el BAN-B y otros tipos de plásmidos que se incluyen como el BAN-C, D, E, etcétera, hay otros. En cuanto a las quinolonas, recuerden que las quinolonas eran estos inhibidores de la síntesis del ADN que de acuerdo a si eran gram positivos o gram negativos se unían a topoisomerasa o DNA girasa. Las quinolonas, pues precisamente los mecanismos de resistencia van a estar influenciados por mutaciones en estas dos enzimas que se encarga de inhibir. La DNA girasa pues va a hacer mutaciones en el gen GIRA y GIRB, mientras que la topoisomerasa va a hacer mutaciones en el gen PARE y PARC. En cuanto a los aminoglucósidos, recuerdan que los aminoglucósidos eran inhibidores de la subunidad 30S. El principal mecanismo de resistencia que hay frente a los aminoglucósidos es modificación enzimática, pero no es una modificación enzimática como tal del aminoglucósido, sino de la diana terapéutica, usualmente por unas metilasas que están incluidas ahí. No, mentira, perdón, es del antibiótico. Me estoy confundiendo con los macrólidos. Es una modificación enzimática del antibiótico. El trimetoprimsulfametoxazol, que si recuerdan, cada uno de estos tenía un mecanismo de acción diferente, uno inhibiendo la hidrofolato reductasa y el otro la dihidropeptorato sintetasa. Usualmente la resistencia está mediada por la mutación de la dihidropeptorato sintetasa. En cuanto a los MLS, que aquí estamos hablando de macrólidos y clindamicina, aquí sí es una metilación como tal de la subunidad 23S, o sea, es una modificación enzimática de la diana terapéutica y se genera una metilación como tal del ribosoma y eso impide que haya unión del macróleo o de la clindamicina a esta subunidad y por ende no pueda ejercer su mecanismo de acción, que es inhibir esa subunidad 50S. Hay otros mecanismos de resistencia que ya son más raros, como lo son las bombas de expulsión, que lo que hacen es sacar esos macrólidos de la bacteria, e inactivación como tal del antibiótico por modificación enzimática. En las tetraciclinas, digamos que lo más característico es que hayan bombas de expulsión mediadas por estos dos genes que son el TET-M o el TET-O. Y eso sería todo como lo que hay que hablar así como de preámbulo para ahora sí entrar a lo que es a qué me voy a enfrentar y cómo lo voy a manejar. ¿Listo? Pero lo importante es que uno tenga en cuenta eso. Me llegó una muestra, entonces yo digo, bueno, esta muestra primero, ¿qué germen es y de dónde es? ¿De dónde es? Miro cuántas unidades de formadoras de colonia son. ¿Es significativo o no es significativo? Listo, si lo es, entonces vale la pena analizar este antibiograma. Y ahora digo qué germen es. Este germen qué resistencias naturales tiene. Analizo el antibiótico, digo, tiene estas resistencias adquiridas y por ende esta va a ser mi conducta terapéutica. Y eso es a lo que vamos, digamos, a tratar de llegar al final de esta tutoría. Vamos a empezar entonces con el manejo de lo que serían los cocos gram positivos. Para esto vamos a empezar con el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, ustedes recuerdan, nosotros habíamos mencionado que era el principal agente etiológico de infecciones de piel y tejidos blandos y de las infecciones transmitidas por la sangre como bacterias primarias, endocarditis, algunos casos de osteomielitis y de artritis séptica. Entonces digamos que vamos a hablar de estafilo o vamos a tratar de cubrir estafilo en general en estos tipos de infecciones. El Staphylococcus aureus tiene resistencia usualmente, o digamos la resistencia que más nos importa a nosotros analizar, es la resistencia que puede montar contra los beta-lactámicos, contra estos inhibidores de la subunidad 50S y contra los glucopéptidos. Puede hacer resistencia frente a otros, pero digamos que estas tres van a ser quizá las más importantes para determinar cuál va a ser el manejo que yo le voy a dar a este Staphylococcus aureus. En cuanto a los betalactámicos, habíamos mencionado que en general los estafilococos son pansensibles, es decir, el fenotipo natural del estafilococo aureus es ser sensible a todo. Pero el problema es que la gran mayoría de los estafilococo aureus tienen una penicilinasa, es decir, que adquirieron una enzima que le permite degradar a las penicilinas naturales. Y si ustedes se acuerdan, por eso nosotros habíamos mencionado que existe una clasificación aparte de las penicilinas, que son las penicilinas antiestafilocóxicas, que son aquellas que no se ven afectadas por esta penicilinasa. Y la otra forma de resistencia que van a tener contra los betalactámicos va a ser esta modificación de la PBP con el gen MECA. Entonces aquí estaríamos hablando cuando tenemos esta resistencia adquirida de un estafilococo aureus meticilino resistente. En cuanto al MLSB, que son los macrólidos y la clindamicina, digamos que hay una forma de caracterizar cómo se podría presentar. La forma de resistencia principal que pueden tener estos estafilococos es por la metilación que dijimos que podía haber de la subunidad 23S. ¿Cómo vamos a analizar eso? Si es constitutivo o inducible, ya lo vamos a ver ahorita. En cuanto a los glucopéptidos, digamos que podemos tener dos formas de resistencia en los estafilococo aureus. Tenemos el engrosamiento de la pared, que lo que va a generar es que en el antibiograma me resulte la vancomicina como resistencia intermedia,
Y hay otro que hasta donde tengo entendido, y la última vez que revisé este tema, no hay reportados de estos casos en Colombia, y es un estafilococo aureus como tal resistente a la vancomicina, y es precisamente porque adquiere este plásmido que habíamos mencionado, que es el VAN-A. Y en cuanto a otros, puede hacer resistencia a los aminoglucósidos, a las quinolonas, pero eso digamos que no nos va a importar mucho ahorita. Entonces, en general, digamos que el estafilococo aureus, dependiendo de cómo lo analicemos en el antibiograma, lo vamos a poder clasificar en diferentes, digamos, como formas. La primera es el MERSA, que es el tan temido estafilococo aureus meticilino resistente, que el MERSA, como hemos dicho ya varias veces, se va a generar cuando ese estafilococo aureus adquiere el gen MECA y empieza a producir esta PVP, que es la PVP2A, la cual le va a conferir resistencia a todos los beta-lactámicos. Absolutamente todos menos esos que habíamos mencionado que son cefalosporinas de quinta generación que se crearon que pueden atacar a este estafilococo aureus. Se suele identificar con la resistencia a la oxacilina del antibiograma, pero digamos que el test ideal para uno confirmar que un estafilococo aureus es meticilino resistente es el test de cefoxitin, que es algo que nos van a reportar usualmente en el antibiograma, como vamos a ver ahorita en los ejemplos que les traigo. Usualmente si un test de cefoxitin es positivo hablamos de un MERSA, mientras que si tenemos un estafilococo aureus que nos sale resistente a la oxacilina, pero el test de cefoxitin me sale negativo, quiere decir que usualmente este estafilococo aureus lo que tiene es una hiperproducción de esta penicilinasa que habíamos mencionado que tiene la gran mayoría, y eso está generando que haya una afección como tal hacia la oxacilina, y ahí es cuando se habla de las cepas BORSA, que es Borderline Oxacillin Resistant Staphylococcus aureus, ¿listo? Como resistencia borderline a la oxacilina del estafilococo aureus. Y la cepa visa, que se conoce así, que es el estafilococo aureus intermedio a la vancomicina, va a ser precisamente cuando hay este engrosamiento de la pared que estábamos mencionando, y conforme a la MIC que nos reporte el antibiograma, podemos hablar de un heterovisa o una cepa homogénea de visa. Listo, que digamos eso va a interferir un poco en cuanto a cómo se interpreta, pero en general se va a manejar de forma muy parecida. Esto del MLSB que estábamos hablando, que es digamos lo otro que uno quiere analizar en general en los estafilococo aureus, es muy importante porque la resistencia que tenga el estafilococo aureus contra el macróleo y contra la clindamicina se suele decir que puede orientarlo a uno en cuanto a si este estafilococo aureus es comunitario o es del hospital, especialmente cuando nos enfrentamos a un MERSA. Generalmente cuando uno se enfrenta a un MERSA, analiza el MLSB y de esa forma va a determinar si es un MERSA comunitario o si es un MERSA hospitalario. Esta resistencia que se genera contra los macrólidos y contra la clindamicina puede o no ser evidente en el antibiograma, y es a eso que nos referimos cuando hablamos de un MLSB constitutivo o un MLSB inducible. ¿Qué voy a hacer yo entonces para determinar si existe o no la resistencia contra estos antibióticos? Ver estos dos, la eritromicina y la clindamicina. Con la eritromicina y con la clindamicina yo me voy a hacer una idea. Si ambas son sensibles, digamos que voy a asumir que no hay resistencia contra estos, y ahí estaríamos hablando de un estafilococo aureus comunitario. Si hay resistencia a la eritromicina y la clindamicina es sensible, ahí es que a mí me entra la duda de si efectivamente solo hay resistencia a la eritromicina o cabe la posibilidad de esto que dijimos ahorita, y es que no sea evidente en el antibiograma la resistencia a la clindamicina, porque hay veces en los cuales pasa eso. Para determinar si solo hay resistencia a la eritromicina o efectivamente el estafilococo aureus es resistente a las dos, yo hago una cosa que se llama el D-test. Listo, yo ahorita les voy a mostrar una foto de por qué se llama D-test. El D-test me puede salir positivo o negativo. Si este D-test me sale positivo, quiere decir que este estafilococo era realmente resistente a la clindamicina, y ahí es cuando yo hablo de un fenotipo MLSB inducible. Mientras que si el D-test me sale negativo, definitivamente la clindamicina es verdaderamente sensible y yo solo estoy enfrente a un estafilo que es resistente a la eritromicina, y va a ser por otros mecanismos de resistencia que no son esas metilasas de las cuales habíamos hablado. Y si de entrada a mí en el antibiograma ambos me salen resistentes, tanto eritro como clinda, ahí es que yo hablo de un MLSB constitutivo. Y lo que habíamos mencionado, si tengo MLS, sea inducible o constitutivo, yo estoy hablando usualmente de un MERSA hospitalario, mientras que si no tengo esto, suelo hablar de un MERSA comunitario. Este es el D-test. ¿En qué consiste el D-test? Digamos que en general recuerden que cuando uno probaba la susceptibilidad a los antibióticos en una caja de Petri como estas, lo que uno hacía era inicialmente sembrar la bacteria sobre la caja de Petri y dejar que creciera. Además de que se sembraba la bacteria en la caja de Petri, lo que uno hacía era instalar estos disquitos que se llaman sensidiscos, que tienen unas concentraciones determinadas del antibiótico.
Cuando yo tengo un estafilococo aureus que me sale resistente a la eritromicina y sensible a la clindamicina, lo que yo busco es hacer esto, que este es el D-test. ¿En qué consiste? Si recuerdan, si en un sensidisco alrededor sigue creciendo la bacteria, estamos hablando de una resistencia, mientras que si se forma este halo de inhibición, estamos hablando usualmente de susceptibilidad. Lo que uno hace para determinar si la eritromicina puede inducir la resistencia a la clindamicina es ponerlos a estos dos a una distancia determinada, que eso está establecido, son unos milímetros, no recuerdo cuántos son, pero es una distancia que ya está estandarizada. Y lo que uno ve es que, digamos, en este lado, que por acá no hay influencia de lo que sería la eritromicina, la bacteria parece ser susceptible. Sin embargo, en el sitio en donde se comunican la eritromicina y la clindamicina, uno ve que la eritromicina generó que este estafilococo empezara a ser resistente a la clindamicina y miren que el halo se aplana. Y por eso se conoce como D-test, porque forma una morfología similar a una D cuando es positivo. Un D-test negativo se vería con un círculo completamente formado aquí perfectico alrededor de la clindamicina y me mostraría que solo hay resistencia real frente a la eritromicina y estoy frente a un verdadero sensible de clindamicina. Entonces, todo esto que dijimos es un montón de información. Entonces, tratemos de contextualizarla en un paso a paso de cómo yo voy a ver entonces un antibiograma cuando me reportan un estafilococo aureus. Lo primero que yo voy a analizar es la penicilina y conforme a la susceptibilidad de la penicilina, yo voy a determinar si era un fenotipo wild type, que eso es raro de encontrar, pero hay casos en los cuales se encuentra, es decir, es un estafilo que es multisensible, o sea, yo lo puedo tratar con una penicilina. Si la penicilina es definitivamente resistente, yo me voy a la oxacilina. Y conforme a la sensibilidad a la oxacilina, yo voy a decir, bueno, esta cosa puede ser un MERSA o simplemente es un estafilo normalito que está produciendo penicilinasa y yo lo puedo tratar con oxacilina, dicloxacilina, cefalexina, cualquiera de esos betalactámicos que son útiles contra el estafilococo aureus. Si la oxacilina me llega a salir resistente, tengo que pasar a ver el test de cefoxitin, porque el test de cefoxitin va a ser el que me va a decir si esto es o no es un MERSA. Si el test de cefoxitin me sale positivo, definitivamente es un MERSA. Si el test de cefoxitin me sale negativo, estaríamos hablando de esa cepa que dijimos que se conoce como borsa. Si nos enfrentamos a un MERSA, pasamos a analizar entonces lo que es los macrólidos y la clindamicina. Y con esto determinamos si estamos frente a un fenotipo que es sensible a todos estos antibióticos, si estamos ante un MLSB inducible, ante un MLSB constitutivo o ante un estafilo que es simplemente resistente a la eritromicina y ya. Y por último, me voy a ver la vancomicina y conforme a la vancomicina yo voy a determinar si hay susceptibilidad, si es intermedio o si es resistente. Por último, en general, digamos que yo vería otras opciones terapéuticas como serían las quinolonas. Conforme a en qué paso yo me quede, yo puedo ver a qué estafilococo me estoy enfrentando. Si yo me quedo en la penicilina, que la penicilina era sensible, estoy frente a un estafilo que es silvestre, o sea, el wild type. Si me quedo en que la penicilina fue resistente, pero salió sensible a oxacilina, estoy frente a un estafilococo aureus meticilino sensible, que es el más común de todos al cual me voy a enfrentar. Por su parte, si salió resistente a la oxacilina y voy al test de cefoxitin, tengo la posibilidad de que sea el borsa si el test de cefoxitin me sale negativo, mientras que si me sale positivo, definitivamente estoy frente a un MERSA, un estafilococo aureus meticilino resistente. Cuando analizo el MLSB, entonces puedo tener el MLSB constitutivo, el MLSB inducible o simplemente ninguno de los dos. En la vancomicina puedo ser sensible o si me sale intermedio voy a hablar del estafilococo aureus intermedio a la vancomicina y en las quinolonas sería lo último a analizar en tal caso de que me enfrente a esto. ¿Listo? Este sería como entonces el resumen de lo que estábamos hablando. ¿Listo? Entonces el estafilo silvestre va a ser pansensible, el estafilococo aureus meticilino sensible solo va a tener resistencia a la penicilina, el MERSA va a ser resistente a todos los betalactámicos, el borsa va a ser resistente a la penicilina con un intermedio a la oxacilina, el VISA va a ser intermedio a la vancomicina y el MLS yo lo puedo clasificar en constitutivo o inducible. Con todo esto, digamos que yo me inventé... Que me interrumpo antes de que siga. Una cosa muy importante para el D-test es que hay que saber cuándo es el escenario para interpretarlo. O sea, es la correlación entre dos antibióticos, que es la eritro y la clinda, y ustedes solo tienen que interpretar el D-test cuando la eritro salga resistente y la clinda salga sensible, ¿sí? Porque si ustedes tienen los dos sensibles o los dos positivos, siempre les va a salir el D-test negativo, pero es porque quiere decir que no hay resistencia inducible, ¿sí? Pero si, por ejemplo, los dos salen resistentes es porque la resistencia no es inducible y el D-test les va a salir negativo sin que quiere decir que sean sensibles. ¿Listo? Porque cuando dicen que es negativo es porque no se dibuja la D. Si ambos son resistentes, pues nunca se va a dibujar la D porque simplemente no va a haber halo de inhibición.
Y lo mismo, si ambos son sensibles, no se va a dibujar la D porque en ambos va a haber algo de inhibición. ¿Listo? Entonces, el D-test solamente se debe interpretar cuando la eritromicina es resistente y la clindamicina es sensible. En los otros dos escenarios no se debe interpretar. Listo, de acuerdo. Entonces, digamos que con todo esto que acabamos de hablar, me inventé digamos, ¿cómo es que se llama esto? Mapa conceptual, y a partir del cual podemos entonces interpretar un estafilococo aureus para que ustedes lo tengan. La presentación nuevamente va a quedar al final ahí en archivos, para que ustedes, digamos, lo tengan y todos, pues, digamos, lo puedan utilizar cuando se enfrenten a esto. Lo primero, entonces, como habíamos dicho, era analizar la penicilina. Si la penicilina es sensible, estoy con frente a un estafilococo aureus silvestre. Si la penicilina es resistente, entonces yo digo, bueno, voy a analizar la oxacilina y el cefoxitin. Y puedo tener tres escenarios posibles. El primer escenario es que ambos sean sensibles, entonces simplemente estoy frente a un estafilococo aureus meticilino sensible. Tengo el escenario en el cual la oxacilina me puede salir resistente o intermedio, pero el cefoxitin me sale negativo o sensible. Ahí estoy frente a una cepa que es una borsa. Mientras que si me sale resistente y resistente, definitivamente me estoy enfrentando a un estafilococo aureus meticilino resistente. Cuando me enfrento al estafilococo aureus meticilino resistente y quiero buscar otras opciones terapéuticas y demás, pues lo que voy a analizar son estas dos cosas, eritromicina y clindamicina y la vancomicina. En cuanto a eritromicina y clindamicina, tengo tres posibles escenarios, que ambas sean sensibles, que ambas sean resistentes o que tenga eritro resistente y clindamicina sensible. Si ambas son sensibles, pues nada, relajado, no hay ninguna resistencia ni hay ningún fenotipo adicional. Si ambas son resistentes, estamos definitivamente contra un MLSB constitutivo. Y si una es resistente y la otra es sensible, es precisamente lo que estaba mencionando José, que en estas es que vamos entonces a pasar a analizar el D-test. Y con el D-test yo voy entonces a determinar si es positivo o es negativo, si estoy frente a un estafilococo aureus con un MLSB inducible o si definitivamente, digamos, es otro mecanismo de resistencia por el cual el estafilo está resistente al eritro. Con esto, digamos que yo podría decir que si todo es sensible es comunitario, mientras que si tengo algún tipo de MLSB sea inducible o comunitario, estaría hablando de un estafilo intrahospitalario. Y por último, en cuanto a la vancomicina me puede salir sensible y listo, pues digamos lo podría tratar con vancomicina este MERSA si lo llego a necesitar así, pero si me llega a salir un fenotipo de resistencia, si llega a ser intermedio estaría frente a una cepa visa, mientras que si me llega a salir resistente estaría frente a una cepa que es resistente a la vancomicina, que como les dije esto, hasta donde se no existe por ahora en Colombia. Y este sería como el esquema que haríamos para determinar contra qué estafilo me estoy enfrentando. Y una vez yo ya determine esto, entonces ya puedo decir, listo, lo voy a manejar de esta forma, que es lo que vamos a ver entonces con el tratamiento. Si yo me enfrento frente a un estafilo que es silvestre, que era ese que era sensible a la penicilina, pues le puedo dar su penicilina sin problemas y el paciente se va a curar con eso. Si estoy frente a un estafilo que es un estafilococo aureus meticilino sensible, en estos casos lo que yo puedo utilizar es una penicilina antiestafilocóxica, es decir, oxacilina, dicloxacilina, nafcicilina y esas, o una cefalosporina de primera generación, que es la cefalexina, que ya vamos a hacer la aclaración, que ya digamos habíamos adelantado algo la tutoría pasada de cuál de estas dos entonces sería mejor. ¿Lo trato con la cefalosporina o lo trato con la penicilina? Y en cuanto al MERSA o ORSA, tengo todas estas opciones para manejarlo. Ya ahorita vamos a pasar entonces a la diapositiva del MERSA específico, porque es el que todos, digamos, le tenemos miedo, para saber con qué yo trato un MERSA según a qué escenario me estoy enfrentando. Si me llega a tocar un visa o un estafilococo aureus vancomicino resistente, pues digamos que el punto sería seguir dando estos, pues ya sin la vancomicina. Idealmente se suelen dar en combinación dos de estos. Y si me enfrento frente a un MLS, digamos que yo puedo utilizar, digamos, un MERSA que es un MLS, sea constitutivo o inducible, pues tengo las mismas opciones terapéuticas donde ya la clindamicina no va a ser una opción. Esto es lo que estábamos mencionando en la tutoría pasada, que han salido diversos metaanálisis que han comparado precisamente como, bueno, oiga, si yo tengo un estafilo meticilino sensible, ¿yo qué utilizo? ¿Utilizo la oxacilina o utilizo la cefazolina, especialmente en escenarios de bacteremia? En esto, digamos que en general lo que se ha visto es que la cefazolina tiene una menor falla terapéutica, tiene una igual tasa de recurrencia como tal de la bacteremia, tiene una menor hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Y en general, lo que mencionaba José la vez pasada, se ha visto una tendencia que pues hasta donde yo tengo conocimiento no ha sido todavía estadísticamente significativa, pero sí ha habido una tendencia como tal a una mejoría en la mortalidad cuando se hace uso de cefazolina y no de oxacilina. Entonces, el mensaje es, si ustedes tienen un estafilo meticilino sensible, por
ahora parece ser que toda la evidencia que hay nos está diciendo es, oiga, mejor utilice la cefalosporina de primera generación que las penicilinas antiestafilocóxicas. Entonces, si tienen una infección de piel y tejidos blandos, quizás sea mejor dejarle una cefalexina que dejarle una dicloxacilina. O si tienen una bacteremia por un estafilometicilino sensible, sea mejor dejarle la cefasolina que la oxacilina. Para el MERSA, digamos que en general hay algo importante que hay que reconocer y es cuáles son los factores de riesgo de yo tener un estafilococo aureus meticilino resistente. Porque hay muchas veces en las cuales, y en general en casi todas las guías de infecciones a ustedes les dicen, el paciente tiene riesgo de MERSA o no, para saber yo cómo le inicio la antibiótico terapia empírica, que es cuando yo todavía no tengo el aislamiento y no tengo el patógeno reconocido. Los factores de riesgo que hay identificados para MERS y que quizás son los que tienen, digamos, la mayor evidencia, son estos: el uso previo de antibióticos, especialmente cefalosporinas y quinolonas, pero en general aquí podríamos hablar de todos los betalactámicos, VIH, uso de drogas intravenosas, los pacientes en hemodiálisis, los pacientes que son residentes en unidad de cuidado crónico y, muy importante, el paciente multiinvadido, es decir, ese paciente en UCI que tiene un catéter venoso central, además de eso está intubado, además de eso tiene un montón de sitios por los cuales está invadido y eso lo que hace es que definitivamente tenga un mayor riesgo de un estafilometicilino resistente y también un estafiloepidermidis que, como vamos a ver ahorita, casi todos tienen el gen MECA. Entonces, si ustedes definitivamente se enfrentan a un MERSA o consideran que existe la posibilidad de que hay que cubrir el estafilometicilino resistente, como vimos, tienen una gran cantidad de opciones terapéuticas. Tenemos vancomicina, daptomicina, linezolid, ceftarolina, que era esa cefalosporina de quinta generación. En la vancomicina usualmente va a ser la primera línea. La daptomicina puede llegar a considerarse la primera línea, pero como habíamos mencionado, no en pulmón, porque recuerden que el surfactante inactiva la daptomicina y por ende digamos que la dapto se podría considerar, sobre todo en lo que son infecciones de piel y tejidos blandos, tiene una muy buena evidencia la daptomicina. El linezolid, por su parte, digamos que va a ser la primera línea, pero algo particular que tiene el linezolid es que en general no se recomienda su uso en bacteremia, porque se ha visto que el volumen de distribución del linezolid no es tan bueno y pareciera que eso podría influir en la efectividad terapéutica del linezolid. Que eso se haya comprobado en un estudio, no, realmente si uno mira los estudios del linezolid comparado con vancomicina en bacteremia parece ser que le va igual, pero digamos que por farmacocinética y farmacodinámica a uno le da algo de miedo, por eso el bajo volumen de distribución, colocar el linezolid en una bacteremia. Y la ceftarolina, como habíamos mencionado, definitivamente no la crearon para que la utilicemos en todos los MERSA, sino en los MERSA que tienen resistencia a la vancomicina o son intermedios a la vancomicina. Digamos que estas serían entonces las terapias de elección, especialmente en esos pacientes que están malucos, bacteremias y cosas por el estilo, sepsis y demás. Si yo tengo una infección leve en la cual yo documenté que hay un MERSA, digamos que las opciones que tenemos para manejo vía oral del estafilococcus meticilino resistente es el trimmetoprim sulfamethoxazol, la clindamicina o la doxiciclina. Es decir, un paciente que digamos tiene factor de riesgo para MERSA, pero definitivamente ustedes ven que tiene una infección de piel y tejidos blandos leve y ustedes quieren cubrirle el MERSA porque hay la posibilidad de que lo tenga, entonces no le quieren mandar esa cefalexina, le pueden mandar estos tres que están avalados vía oral, especialmente los primeros dos, trimmetoprim sulfa y clindamicina. Este sería entonces el ejemplo de un antibiograma en el cual nos podríamos llegar a enfrentar si debemos a tener un estafilococo aureus. Si seguimos entonces el mapa conceptual del cual hablamos ahorita o el paso a paso del cual hablamos ahorita, lo primero que entonces intentaríamos es analizar cómo está la penicilina. La penicilina en este caso pues no nos dice si es resistente o no, pero siempre que a ustedes les salga mayor a, eso es resistente, ¿listo? Entonces definitivamente la penicilina es resistente, por lo que no es un estafilococo aureus silvestre y pasamos entonces a analizar la oxacilina y la cefoxitina. Tenemos una oxacilina que está sensible y tenemos una cefoxitina que es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Estamos frente a un estafilococo aureus meticilino sensible, ¿cierto? Y ya, digamos que no tendríamos nada más que ponernos a analizar estafilococo, se puede tratar con una cefalexina o con la dicloxacilina o oxacilina o cefasolina, como habíamos dicho, idealmente preferir la cefalosporina de primera generación. Este es otro ejemplo que tenemos de estafilococo aureus, nuevamente seguimos los mismos pasos que habíamos mencionado. Una penicilina que está resistente, entonces no es un estafilococo que es silvestre, pasamos a analizar la oxacilina y el cefoxitin. Si buscamos la oxacilina está resistente y test de cefoxitin, así hay, screen de cefoxitin está positivo, es decir que sale resistente la cefoxitina. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos frente a un estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces yo quiero ver, listo, tengo un MERSA, quiero analizar si es
comunitario o no es comunitario. Entonces pasamos a analizar la eritromicina y la clindamicina. Y vean que eritro y clinda ambas salen mayor a 4. Esto quiere decir que estamos frente a un fenotipo MLSB constitutivo. Y por ende estaríamos frente a un MRSA intrahospitalario. Ahora, yo quiero decir, listo, es un MRSA, digamos, asumamos que esto es una bacteremia. Quiero ver con qué lo puedo tratar. Si yo lo quiero tratar entonces con algo de bacteremia, nosotros dijimos que teníamos las opciones de banco, linezolid y daptomicina principalmente. Miren que la vancomicina está sensible, por lo que podría ser una opción terapéutica en este paciente. La daptomicina también está sensible y el linezolid también está sensible. Entonces, ¿con qué lo manejaríamos? Pues ya pasaríamos a individualizar. Si es una bacteremia, no linezolid; si es pulmón, no daptomicina; y cualquier otra cosa, pues la vancomicina usualmente es la que se suele instaurar en esos casos. Si no fuera este el caso de que es un paciente grave, sino que es una infección leve, entonces dijimos que las opciones terapéuticas que tenemos son el trimethoprim sulfametoxazol, la clindamicina principalmente y la doxiciclina. Digamos que la clindamicina ya vimos que estaba resistente, pero miren que el trimsulfa está sensible, es decir, que se le podría dar manejo con trimsulfa si hay la posibilidad de que sea una infección leve y se le desee dar manejo vía oral. Y eso sería todo en cuanto al estafilococo aureus. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este momento con el estafilo, que digamos es el coco gram positivo más importante a iniciar, a analizar, y a conocer. Un par de comentarios ahí. Entonces, lo que decía Andy, el patrón de estafilococo aureus productor de penicilinasas es muy frecuente, e incluso ya muchos laboratorios, por términos de seguridad de que preciso haya algún error o algo, o in vitro muestre sensibilidad, ya muchos laboratorios no reportan la penicilina en un antibiograma de aureus. Entonces, si bien lo normal es que el estafilococo aureus no sea resistente a nada de forma natural, en el mundo, ya por el efecto de los antibióticos, más del 98% de los estafilococo aureus son productores de penicilinasas. Entonces, para términos prácticos de la clínica, nunca cuando yo vaya a cubrir a aureus voy a pensar en penicilina, que pues es jugármela, que preciso me tocó ese 2%, que es muy poco probable. Lo otro es en el escenario del Borsa. Entonces ahí hay una discusión bastante grande, y es, bueno, si me sale sensible a una cosa pero resistente a otra, entonces ¿qué le doy? Mucha gente dice no se la juegue, trátelo como si fuera un meticilino resistente y dele pues la vancomicina. Y lo otro que entra a jugar ahí es pues qué tan grave es la infección. Si es una infección leve, entonces pueden darle de pronto una cefalosfenia de primera generación, ¿sí? A dosis altas, por lo que el otro mecanismo puede ser que sea hiperproductor, entonces necesitan dosis altas, es decir, dosis máxima. Pero si usted pues no está tranquilo con ese paciente, mejor trátelo como si fuera un meticilino resistente. Lo otro es muy importante, que a veces uno inicia manejo antibiótico empírico y luego tiene que ajustar el manejo de acuerdo al resultado del antibiograma, que es lo que está explicando Andy en este momento. Si uno tiene un estafilococo aureus meticilino sensible, en teoría ese estafilococo es resistente a todos los betalactámicos, excepto pues la penicilina, probablemente, por lo que ya hablamos de las penicilinasas, y pues como lo decía Andy, es muy raro que haya estafilococos aureus resistentes a vancomicina, es poco frecuente. Entonces uno diría, bueno, yo a ese paciente le monté banco empíricamente y me salió un estafilococo aureus meticilino sensible, pues le puedo dejar la banco, ¿no? O sea, es sensible a la banco. En teoría sí, pero los estudios han demostrado que si yo tengo un paciente con meticilino sensible y yo lo trato con banco, le va peor que si yo lo trato con oxa o con cefazolina o con cualquier otro betalactámico. ¿Listo? Entonces, no porque le esté cubriendo eso necesariamente es un buen tratamiento. Está mal tratar un estafilococo aureus meticilino sensible con vancomicina, en general, eso, o sea, con un espectro mayor al que necesito. En general, los resultados se asume que son por inducir resistencias, seleccionar cepas resistentes, y también por los efectos adversos. La vancomicina, pues como lo mencionó Andy en la anterior tutoría, es muy nephrotóxica. Y lo otro, la regla general de que daptomicina no en pulmón es cierto, pero ahorita hay unas tendencias a decir depende de qué es lo que tenga en el pulmón, porque como lo que lo inactiva es el surfactante, tendría que ser en una infección que sea propiamente del alvéolo como tal, es decir, una neumonía solita normal. Si yo tengo, por ejemplo, una cavitación que me sobreinfectó, o tengo, por ejemplo, un infarto pulmonar que se sobreinfectó, en teoría eso es tejido necrótico donde ahí no va a haber surfactante, y el antibiótico pues sí va a tener efecto a la daptomicina. Entonces, pues, para tener en cuenta esos comentarios con respecto al estafilococo aureus.
Listo, perfecto. Sí, digamos que por eso algo importante dentro de lo que menciona José, de que la oxa y en general la cefazolina son mejores para manejar un estafilometicino sensible que la banco, no está mal y no es loco y muchas veces se ve y antes es quizá adecuado que cuando uno está sospechando una infección por un estafilococo aureus y tiene la sospecha de que sea meticino resistente, muchas veces de manejo empírico le dejan las dos cosas, le dejan banco oxa, precisamente por lo que la oxa va a ser más efectiva en el manejo como tal del estafilo que la vancomicina. Me hacen una pregunta y es si el DITES se puede pedir después, porque hay algunos casos en los que no lo hacen de rutina. En general, digamos que lo que uno esperaría, pues yo no sé en los demás sitios, pero por lo menos en la cardio y hasta donde tengo entendido en Mederi, cuando uno se enfrenta a un caso en el cual uno tiene un estafilo y el paciente sale con eritro resistente y con clinda sensible, la misma microbióloga le monta el DITES. Pero pues si no te llega a salir, evidentemente toca llamar para pedirle el DITES, sobre todo si tú estás considerando clinda como posible opción terapéutica. ¿Listo? Y creo que no hay más. Listo. Sigamos entonces con los otros estafilococos. Digamos que en general los demás estafilococos se van a interpretar exactamente igual, es decir, deberían ser pansensibles, pueden ser MERSA, BLA, etcétera, demás. Pero en general digamos que estos otros tienen una baja tasa de infección, tienen una baja mortalidad a diferencia del estafilococo aureus. Usualmente el estafilococo saprofítico se presume sensible a los manejos que se instauran para una infección de vías urinarias, que recuerden que el estafilococo saprofíticus es el que da infección de vías urinarias en mujeres sexualmente activas. En cuanto al el epidermidis puede ser silvestre, que es el pansensible, pero lo más común del epidermidis es que sea un MERSA. De hecho, el gen MEC-A apareció inicialmente en el epidermidis y posteriormente este fue el que se lo pasó como tal al estafilo aureus. Entonces, lo más común es que si uno tiene una sospecha de estafilococo epidermidis, le tiene que montar banco. ¿Listo? O sea, si ustedes tienen una sospecha de que un paciente tiene una infección por un catéter, por una prótesis, por una válvula protésica, etcétera, y uno tiene la sospecha de epidermidis, definitivamente en el manejo empírico tiene que ir banco. Aquí no hay que ponerse a analizar si hay factores de riesgo o no, sino que el epidermidis, hasta que se demuestre lo contrario, es resistente a todos los betalactámicos. Y por eso, digamos que el tratamiento en el estafilococcus saprofíticus puede ser cualquiera de los que mencionamos de primera línea para infección de vías urinarias, como cefazolina, nitrofurantoína o trimetoprim, y el estafiloepidermidis, digamos que lo usual es que sea resistente, por lo que lo vamos a manejar como si fuera un MERSA de forma empírica, y si no llega a salir sensible, le podemos hacer manejo con penicilina natural o penicilina antiestafilocóxica, pero esto va a ser raro, ¿listo? Entonces lo común es que el estafiloepidermidis haya que manejarlo de esta manera, con vancomicina o con alguno que sirva contra el MERSA. Este es un ejemplo de un antibiograma contra el epidermidis. Como dijimos, analizaría exactamente igual. Tenemos penicilina resistente, una oxacilina que está resistente y no sé si hay cefoxitin. No hay test de cefoxitin. Cuando uno no se enfrenta a un antibiograma como esto, es que definitivamente no hay test de cefoxitin y la oxacilina está resistente, pues lo ideal es asumirlo como un MERSA, listo, no jugársela que no es un MERSA, de pronto es una bolsa, algo, no, asúmalo como un MERSA y manéjelo como tal. Y en esos casos vamos a la banco y vean que la banco pues está sensible, se podría manejar con vancomicina. Y eso sería todo entonces en cuanto a los estafilos. Vamos a pasar entonces a los estreptococo. Empezamos con el estreptococo neumonía, que quizás es el más importante, que es el principal causante de infecciones del tracto respiratorio. En cuanto a los betalactámicos, el estreptococo neumonía no genera, el estreptococo no tiene penicilinasa, no tiene enzimas, sino que lo que hace es una mutación como tal de la PVP. Esa mutación de la PVP es 1A, 2X, 2B, etcétera, y eso lo que hace es que haya resistencia como tal, sobre todo a las penicilinas. En cuanto a estos antibióticos que inhiben el 50S como el MLS, suele ser igualito al estafilococo aureus, puede ser ninguno inducible o constitutivo. Y en cuanto a las quinolonas, pues puede ser por mutación del PAR-E y el PAR-C. Digamos que las quinolonas aquí van a ser quizá más importantes que en el estafilo aureus, porque recuerden que dentro de las últimas líneas de manejo de un estrepto que es resistente, las quinolonas hacen parte del arsenal terapéutico, esas quinolonas mal llamadamente respiratorias como moxifloxacina, levofloxacina, etcétera. Para hablar de riesgo de resistencia, cuando yo hablo de que un estrepto, neumonía, tiene riesgo de resistencia a la penicilina o de susceptibilidad disminuida a la penicilina, que eso importa mucho cuando uno va a instalar un manejo empírico en neumonía, estos son los criterios que yo suelo analizar. Casa de cuidado crónico, ancianatos o guarderías, una infección respiratoria frecuente, comorbilidades pulmonares, paciente mayor de 65 años, alcoholismo y quizá el más importante de todos, uso de betalactámicos en los últimos 3 meses. Con eso claro, digamos que el manejo del estreptococo neumonía va a depender si estamos en sistema nervioso central o si estamos en otro lado.
Cuando estamos en el sistema nervioso central, la MIC en la cual se define que un estrepto es resistente o sensible cambia, a diferencia de cuando estamos en otro lado, donde usualmente, digamos que en el demás sitio, sobre todo pulmón, hablamos de sensibilidad a la penicilina cuando es menor a 2, resistencia a la penicilina cuando es mayor a 8 y una sensibilidad disminuida o intermedio cuando está entre 4 y 8. El sistema nervioso central, como ustedes saben que en general la concentración de los antibióticos por la barrera hematocefálica va a ser menor y además se toman unos cortes mucho más bajos y se habla de sensibilidad a la penicilina con una MIC menor a 0.6 y una resistencia a la penicilina cuando nos enfrentamos a una MIC mayor a 0.6. Con eso, digamos que el algoritmo o el mapa conceptual que nos podríamos armar con el Streptococcus pneumoniae sería el siguiente. Primero analizar la penicilina, si es sensible pues es un estrepto silvestre, si no analizo si es intermedio o resistente. Si es intermedio hablo de un Streptococcus pneumoniae que tiene una sensibilidad disminuida a la penicilina, mientras que si definitivamente es resistente tengo que analizar mis otras estrategias terapéuticas. Veo la ceftriaxona para ver si la ceftriaxona es o no es resistente y veo la eritromicina y la clindamicina nuevamente tal cual como la habíamos visto en el Staphylococcus aureus. Si es sensible y sensible, pues bien, es sensible a todo. Si es resistente y resistente, es un MLSB constitutivo. Si es resistente y sensible, hago el B-test y veo si es un MLSB inducible o si definitivamente hay otra resistencia por la cual se está mediando esa resistencia al eritro. A diferencia del estafilo, en el cual yo hacía esto sobre todo pensando en la clinda, en el estrepto esto va a ser muy importante pensando en el macróleo, porque los macrólidos hacen parte del arsenal terapéutico que podemos tener en las neumonías, sino que no lo instauramos de primera línea acá, a diferencia de las guías americanas y demás, porque en general, digamos que los estreptococos acá en Colombia tienen una alta tasa de resistencia a los macrólidos, como el 30 al 40%, y por eso lo ideal es no instaurar eritromicina como monoterapia cuando uno está sospechando una infección con Streptococcus pneumoniae, y por eso la gran mayoría de guías de neumonía, sinusitis, otitis, etcétera y demás, todo el manejo está orientado a esas aminopenicilinas como la amoxicilina. Y cuando yo me enfrento a esto, digamos que veo la quinolona, la vancomicina para ver con qué lo podría manejar. Con eso claro, entonces digamos que el tratamiento va a depender si estamos ante un estrepto que es sensible a la penicilina o que es resistente. Cuando tenemos un estrepto que es sensible, yo le quiero dar manejo vía oral, se le da manejo con amoxicilina, mientras que si le quiero dar manejo parenteral, le puedo dar manejo con penicilina cristalina o con ampicilina. Por el contrario, si el estrepto es resistente, digamos que lo podría dividir en cuanto a si es susceptibilidad disminuida o si es resistente. Cuando hay una susceptibilidad disminuida a la penicilina, que es que esa penicilina me salía intermedia, puedo intentar o penicilina dosis alta, sobre todo ampicilina dosis altas, o la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación. Y si es resistente, tenemos como opciones terapéuticas la ceftriaxona y la vancomicina, pero siempre recordando que hay que valorar la susceptibilidad de los macrólidos. Si usted tiene un estrepto resistente, pero es susceptible a macróleo, pues ¿para qué se va a ponerle vancomicina, que como hemos hablado tiene una gran cantidad de eventos adversos, si el estrepto lo podía manejar tranquilo con un macróleo? ¿Listo? Cuando hay alergia a los betalactámicos, que si ustedes ven es la gran mayoría de los antibióticos que estamos utilizando acá, tenemos estas opciones terapéuticas como quinolonas, linezolid, clindamicina, que se podrían considerar como opciones terapéuticas. Este sería un ejemplo entonces de un antibiograma en el cual nos podemos enfrentar de un estrepto. Entonces vean que tenemos una penicilina que definitivamente está resistente, por lo que estaríamos hablando de un estreptococo con resistencia, y habíamos dicho que nuestras opciones terapéuticas podían ser ceftriaxona o vanco, siempre y cuando los macrólidos no estuvieran sensibles. La ceftriaxona está resistente, por lo que digamos si yo quisiera irme con línea verde pared me tocaría con vancomicina, pero vean que la eritro está sensible. Entonces si es una neumonía que no está severa, además cosas por el estilo, la eritromicina podría ser un manejo de elección. Si fuera eritromicina resistente, banco resistente, cosas por el estilo, yo quisiera algo más, aquí tenemos dentro de otras opciones terapéuticas el linezolid, la levofloxacina y la clindamicina que habíamos mencionado, y vea que todas están sensibles. En cuanto a otros estreptococos, digamos que no vamos a hablar así de antibiograma ni nada por el estilo, así como hicimos con el estafilococcus saprophyticus. En el estreptococo piógenes, digamos que no hay reporte como tal hasta ahora de un estreptococo piógenes resistente a betalactámicos, pero sí tiene una muy alta resistencia a los macrólidos. Y por esto el mensaje con estreptococo piógenes es que por favor a una amigdalitis que es bacteriana no le manden manejo con macrólidos. Es un error muy común y eso no le va a servir de nada, y después llega un paciente con una amigdalitis complicada, con un absceso periamigdalino, etcétera, además, o que no le resuelve y termina siendo las complicaciones inmunológicas de la faringoamigdalitis estreptocóxica. Entonces, si usted tiene un estreptococo piógenes y sospecha eso, pues definitivamente el mejor manejo que hay es la penicilina. Usted le pone una dosis de penicilina benzatínica y todos estamos tranquilos.
En cuanto al Streptococcus agalactiae y otros estreptococos, hay una posibilidad de que sean resistentes a la penicilina por alteraciones en las PBP y puede que tengan el fenotipo MLSB. ¿Qué va a importar acá en cuanto a los estreptococos? Sobre todo, digamos que uno analiza el antibiograma y según el antibiograma determina qué manejo le puede instaurar de forma similar a como vimos ahorita con el estreptococo neumón. El tratamiento entonces del Streptopiógenes va a ser penicilina natural idealmente, y de ahí para abajo las otras opciones que hay, pero idealmente esta penicilina natural, no hay reporte de resistencia hasta ahora a eso. Si tiene un Streptococcus agalactiae, lo ideal sería el manejo con penicilina o con ampicilina, como pues digamos quienes ya han visto INECO se han dado cuenta que con eso es que se hace la profilaxis antes del parto a las mujeres que tienen un cultivo que es positivo o que no se sabe, digamos, el cultivo de indicación de antibiótico terapia profiláctica, pero si nos llega a salir resistente y es sensible a la clindamicina, le podríamos instaurar manejo con clinda, sino definitivamente ante una resistencia a los betalactámicos y resistencia a la clinda, tocaría iniciar un manejo con vancomicina. Y en cuanto a los otros, que es el Virians, Bovis, Equinus, que eran estos que nosotros habíamos dicho que podían generar endocarditis por esas translocaciones que había desde el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el intestino como tal, lo ideal es el manejo con penicilina más aminoglucósido. Si se acuerdan, en la tutoría del miércoles habíamos mencionado que los aminoglucósidos en general se utilizan para gram negativos, pero que se había demostrado que especialmente contra los estreptococos, si uno lo asociaba con un inhibidor de beta-lactamasa, esta vaina podía generar que uno ya no tuviera que darle 4 semanas de solo penicilina, sino que le podía dar 2 semanas de penicilina más aminoglucósido y esa endocarditis resolvía. La otra opción que tenemos es ceftriaxona o vancomicina, dependiendo pues digamos del fenotipo de resistencia que tenga este estreptococo, tal cual como lo habíamos analizado con el estreptococo neumón. Y eso sería todo en cuanto a los estreptococos. ¿Hay alguna duda con los estreptococos? Listo. Vamos a seguir entonces con los enterococos. Los enterococos, digamos que los antibióticos que más nos pueden llegar a importar son estos. Los betalactámicos, habíamos hablado que todos los enterococos tienen una resistencia intrínseca a las cefalosporinas y pueden llegar a ser resistentes a los demás betalactámicos por mutación de PEP y por producción de esta penicilinas. En cuanto al MLS, tiene una resistencia intrínseca a las estreptograminas, pero esos antibióticos ya no se utilizan y el MLS se va a analizar tal cual como hemos visto con los otros dos cocos gram positivos. Puede ser constitutivo, inducible o ninguno de los dos. En cuanto a los aminoglucósidos, hay una resistencia intrínseca de bajo grado a los aminoglucósidos por parte de los enterococos y puede tener, digamos que, otra resistencia mediada por modificación enzimática. ¿Qué importa de los aminoglucósidos o por qué es importante? Por lo mismo que hablamos ahorita de los estreptococos, pueden hacer sinergismo con los inhibidores de síntesis de pared y por esto, digamos, llegar a ser útiles en el manejo de bacterias relacionadas con estos patógenos. Y en cuanto a los glucopéptidos, hay algunas especies de enterococos que, gracias a Dios, son las que causan menos del 5% de las infecciones, como el Casebiflavus, el Gallinarium y otras, que tienen resistencia intrínseca a la vancomicina. Pero los enterococos que, digamos, vamos a ver ahorita, que son los más importantes, que es el Fecalis Celtaceum, son naturalmente sensibles a la vancomicina, pero pueden llegar a ser resistentes si adquieren alguno de estos dos, que son esos plásmidos que hablamos que eran el VAN-A y el VAN-B. En cuanto a los aminoglucósidos, hay algo importante que les quiero mencionar, sobre todo aquí con los enterococos, y es una forma en la cual cambia la forma en la que se lee el antibiograma. Si ustedes se fijan, miren que aquí gentamicina y streptomicina ya no están reportados como mayor A, menor A, sensible, intermedio, resistente, sino que sale esto, sin S o sin R. Precisamente porque en los aminoglucósidos lo que uno le va a importar en un enterococo es analizar si hay o no ese sinergismo que puede existir entre el aminoglucósido y el inhibidor de pared. Entonces el SIN-R quiere decir que el enterococo es resistente al sinergismo, o sea, no me va a servir de nada ponerle un betalactámico con una streptomicina, lo único que va a hacer es aumentarle el riesgo de que haga falla renal y que se quede sordo. Entonces, en esos casos no sería ideal ponerlo. Mientras que si tengo un SIN-S, definitivamente hay susceptibilidad al sinergismo y en esos casos sí podría ser útil la consideración de asociar el aminoglucósido con el inhibidor de síntesis de pared. Como dijimos, entonces el enterococo, estas son las dos especies que nos van a importar, que son las que generan el 95% de las infecciones por enterococos, el fecalis y el feijio. El enterococo fecalis usualmente es sensible a todos los betalactámicos y cuando genera resistencia a la penicilina o cuando genera resistencia a los betalactámicos suele ser por esta PBP que lo hace ser resistente a todos los betalactámicos, tal cual como si fuera un MERS, ¿listo?
Por su parte, en el Enterococo faecium, su patrón usual es que sea resistente a todos los betalactámicos porque suele tener esta PBP, que es la PBP5. Puede llegar a ser pansensible o puede tener solo la penicilinasa, pero ¿a qué me quiero referir con esto? Usualmente si uno tiene un Enterococo fecalis lo puede manejar tranqui con ampicilina, mientras que si uno tiene un Enterococo faecium, estos son los que se suelen ir de manejo con vancomicina. Pues digamos que más o menos el análisis del antibiograma de un enterococo va a ser de esta forma. Lo primero que yo voy a analizar es la ampicilina. Si es sensible, es un patrón silvestre y lo puedo manejar como tal. Si es resistente, entonces es un patrón resistente y el manejo va a ser idealmente con vancomicina. Y de acuerdo a si es sensible o resistente a la vancomicina, voy a hablar de un enterococo sensible a vancomicina, que este sería usualmente el fecalis, mientras que este usualmente sería el faecium, mientras que si la vanco es resistente, ya digamos que me toca utilizar daptomicina o linesolid en un enterococo resistente a la vancomicina. Aquí también podemos considerar la ceftarolina como algo del arsenal terapéutico que podríamos tener para el manejo del enterococo. Así entonces el tratamiento va a depender de esto. Si tenemos un enterococo pansensible, que es el más común con el cual nos podríamos enfrentar en el caso del fecalis, hablaríamos de que se puede manejar con penicilina o ampicilina. El manejo se suele hacer con ampicilina. Si es resistente, el manejo se va a hacer con vanco o con dapto. Si es un enterococo resistente a la vancomicina, podríamos hacer un manejo con daptomicina o con linesolid. Y si es resistente a la daptomicina, digamos que lo que uno puede hacer es poner linesolid con ceftarolina o ceftarolina con daptomicina, pero en fin hay que dar un manejo combinado y esto digamos es un evento catastrófico porque es súper difícil de tratar esa bacteria. Algo que también me puede influir en qué yo voy a decidir como manejo terapéutico va a ser es cuál es la infección que me está causando ese enterococo. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hablado que el enterococo causa IBU y causa usualmente endocarditis, bacteremias y cosas por el estilo. Cuando estamos en IBU, la ampicilina puede ser una opción, pero vean que incluso la nitrofurantoína o la fosfomicina son útiles para el manejo del enterococo si hay susceptibilidad en el antibiograma. Entonces con estas dos se puede manejar si estamos en una cistitis no complicada, en una cistitis, cosas por el estilo, también la podríamos considerar. Mientras que si definitivamente estamos frente a una bacteremia, hay que darle monoterapia con ampicilina, y si estamos con una infección complicada, digamos que se puede hacer uso de estas combinaciones de antibióticos. Y aquí quiero hacer una particular importancia en esto, que es el manejo con ampicilina más ceftriaxona. Si ustedes se acuerdan, habíamos mencionado que los enterococos eran intrínsecamente resistentes a las cefalosporinas, pero vean que aquí en una infección complicada por E. fecalis pusimos ampi más ceftriaxona. ¿Cuál es la razón de esto? Se ha visto que cuando se asocian estos dos antibióticos, lo que uno hace es inhibir las PBPs por las cuales es dependiente la producción de la pared del enterococo. Entonces con ampicilina uno inhibe sobre todo la PBP4 y la 5, y con la ceftriaxona uno inhibe la PBP2 y la PBP3. Y este mecanismo hace que estos dos sean ideales, y de hecho si ustedes leen la guía europea de endocarditis, cuando uno tiene un cultivo positivo para enterococo, la primera línea de manejo que ellos recomiendan precisamente es esta, ampicilina más ceftriaxona. Y eso muchas veces hay gente que les va a decir, qué estupidez, ¿por qué hizo eso si la ceftriaxona no le sirve a los enterococos? Ustedes ya sabrán y le van a decir que es que la ampicilina junto con la ceftriaxona hacen sinergismo y le va mejor para matar al enterococo. Este sería un ejemplo de un antibiograma que podemos tener por un enterococo. Habíamos dicho que idealmente verle la ampicilina, en este caso no nos la reportaron, muy probablemente por lo que es un faecium y se asume que en la gran mayoría de casos va a ser resistente a la ampicilina, por lo cual pasaríamos a ver la vancomicina. Tenemos una vanco sensible e idealmente este sería el manejo, pues si estamos hablando evidentemente de una bacteremia, que es lo más probable, porque aquí no nos probaron ni nitrofosfo ni nada que se podría utilizar en una infección de vías urinarias. Este es otro enterococo faecium. Miren que aquí, a pesar de que es un faecium, tenemos una ampicilina sensible. Esto no es común de encontrar, pero se podría hacer un manejo con el enterococo con la ampicilina. Y vean que les había hablado del sinergismo que reportan con los aminoglucósidos, sale sensible. Y digamos que aquí entonces para el manejo de este enterococo faecium, si es no complicado podríamos dar solo ampicilina, y si llega a ser complicado podríamos hacer uso de ampicilina más ceftriaxona o incluso el sinergismo y utilizar ampicilina más gentamicina. Y eso sería todo en cuanto a los cocos gram positivos. ¿Hay alguna duda en el manejo y en la interpretación del antibiograma de los cocos gram positivos? Listo, perfecto. Vamos a seguir entonces con los bacilos gram negativos, enfocándonos en estos, las enterobacterias. Listo. Yo les dije que inicialmente vamos a hablar de los que es importante saber analizar el antibiograma, y luego sí podemos decir al Helicobacter, póngale esto, al Campylobacter esto, porque en estos no vamos a ponernos a analizar antibiograma. En estos definitivamente sí, en las enterobacterias es muy importante el análisis del antibiograma.
Entonces, en general, estas enterobacterias y estas no enterobacterias pueden generar unas infecciones bastante graves, porque generan estas beta-lactamasas que todos hemos escuchado por ahí, las BLE, las AMC, las KPC, las carbapenemasas, las IRT, todas esas cosas son propias de estas bacterias, y lo importante es que cuando hagamos la lectura del antibiograma veamos cuál es esa beta-lactamasa a la cual nos estamos enfrentando, y de esa forma poder hacerle pues el manejo dirigido. Habíamos mencionado pues que entonces las enterobacterias tenían unos grupos o unos fenotipos como tal de resistencia natural. En el grupo 1 estamos hablando de Escherichia, Shigella, Salmonella y Proteus mirabilis, y este grupo es pansensible, es decir, no tiene resistencia intrínseca a ningún antibiótico. Pero aquí, si bien le puse un asterisco a Escherichia y a Shigella, porque lo que pasa es que Escherichia y Shigella realmente tienen una AMC cromosómica, es decir, ellas en su genoma pueden o tienen la capacidad de producir una beta-lactamasa de tipo AMC, pero es muy raro que la produzcan, pero puede llegar a que eso ocurra y ya dejarían de ser un grupo 1 y pasarían a comportarse como un grupo 3. Pero lo común es que estas se asuman que son sensibles, digamos, a los beta-lactámicos de forma natural. Cuando hablamos del grupo 2, tenemos Klebsiella, el Citrobacter cosseri, el resto de Citrobacters van a estar en otro grupo, el Citrobacter cosseri va a estar acá, y el Citrobacter amalonati. Aquí, digamos que la más importante sería sobre todo la Klebsiella. Estos van a ser resistentes a las penicilinas, sobre todo digamos que hablando de infección de vías urinarias y eso, a las aminopenicilinas, que serían las que nos importarían ahí para el manejo. Entonces ampicilina, amoxicilina definitivamente no van a ser una opción para el manejo de esto, y suelen ser mediadas por estas beta-lactamasas. Hay SHB1, TEM1, TEM2, que eso digamos ya no importa mucho como conocerlo. Cuando hablamos del grupo 3 estaríamos hablando de estas, y el grupo 3 son las famosas AMC naturales. Aquí estamos hablando de Citrobacter freundi, vean que los otros Citrobacter estaban en el grupo 2, Serratia, Enterobacter, Providencia, Morganella, Hafnia, y estos dos Proteus, el Proteus peneri y el Proteus vulgaris, porque el Proteus mirabilis hace parte del grupo 1, mientras que estos otros dos Proteus hacen parte de este grupo 3. Y estas tienen una AMC cromosómica, es decir, ellas son AMC naturales. Y en el grupo 4 tenemos a la Yersinia enterocolítica, en la cual tenemos una resistencia a las penicilinas, a los inhibidores y a las cefalosporinas hasta a la segunda generación. Estas AMC naturales, digamos que en general tienen este acrónimo que es el AMCHES, que nos suelen hablar, que siempre le dicen ¿cuál es la mnemotecnia del AMCHES? Es una pregunta clásica de revista, o ¿cuál es la mnemotecnia para las AMC naturales? La A hace referencia a Aeromona y a Cinetobacter, que son dos bacterias que son AMC naturales. La M hace referencia a Morganella. La P hace referencia a Providencia, a Proteus, pero recuerden que solo Proteus perenni y vulgaris, no el Proteus mirabilis, y Pseudomonas. La C hace referencia al Citrobacter, pero Citrobacter freundi, no a los otros Citrobacter. La H hace referencia a Hafnia. La E hace referencia a Enterobacter. La S hace referencia a Serratia. Y estas van a ser, digamos, como las que ustedes tienen que tener en cuenta, que son AMC naturales. ¿Y por qué va a ser muy importante que ustedes tengan esto en cuenta? Porque, digamos, en algunos sitios, como por ejemplo la Cardio y Mederi, a uno cuando le reporta una pseudomona, no se ponen a reportarle ampicilina, bla, 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 los betalactámicos, que las AMC son resistentes, que eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero hay otros sitios en donde sí les pueden poner una pseudomona, y esa pseudomona les puede salir sensible a la ampicilina, porque todas estas tienen una AMC que en algunos casos puede estar reprimida, es decir, la tienen ahí guardadita, pero usted medio la tantea con un betalactámico y esa vaina empieza a producir esa betalactamasa. Entonces es importante que ustedes la tengan en cuenta para que sepan que la van a manejar como una AMC, así el antibiograma diga lo contrario. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a las resistencias adquiridas de las enterobacterias, los betalactámicos va a estar mediada precisamente por estas betalactamasas, pero hay algunos casos, especialmente en la pseudomona y demás, que tenemos mecanismos mediados por cierre de porinas y por bombas de flujo, que si ustedes se acuerdan eran los dos mecanismos que eran de alteración, sobre todo en la permeabilidad. En cuanto a los aminoglucósidos, suele ser por enzimas de modificación del antibiótico, y en cuanto a las quinolonas, suele ser más por mutación como tal de la diana y algunos casos de expulsión activa. Pero los que más nos van a importar y en los que más nos vamos a centrar es en estos de los betalactámicos. Las betalactamasas, entonces, que son estas enzimas tan famosas y las que tanto, digamos, generan pánico, tienen diversas formas de clasificación. Tenemos una clasificación que es la Ambler, que es una clasificación molecular, y lo que nos dice es que según la necesidad que ellas tengan, podemos hablar de las dependientes de serina, que son la clase A, C y D, y las dependientes de zinc, que son las metalobetalactamasas, que son la clase B. Esta clasificación, digamos que en sí no es muy útil, porque yo les digo, sí, es dependiente de serina, y ustedes me van a decir, bueno, entonces ¿con qué la trato? Y eso no me da respuesta.
La de Bush-Jacobi, digamos que la trataron de crear precisamente en respuesta a que la Ambler no me suplía esa necesidad de yo saber según esta clasificación con qué la manejo, y es una clasificación que se clasifica según grupos y según la capacidad de hidrólisis, es decir, yo hablo de una Bush-Jacobi 1, 2A, 2B, 2BR, 2B, ahorita vamos a ver eso, y según eso, digamos que sobre todo pues los internistas y los infectólogos ya se hacen una idea, listo, esta vaina se comporta como una BLE, esta cosa se comporta como una AMC, y así sucesivamente. Esta es la clasificación de Ambler que les mencionaba, A, C y D dependientes de serina y la B dependiente de zinc. En general, ¿qué es lo que me importa? Que se acuerden de esta sobre todo, ¿listo? Bueno, en general de las dos, porque cuando hablamos de una carbapenemasa, vamos a ver que las carbapenemasas uno les puede hacer unos test adicionales, que es el test de ETA y el test de ácido borónico. Y esos test lo que me hacen es determinarme si esa vaina es dependiente de zinc o si es dependiente de esta parte de serina. Cuando salen con el test de ácido borónico positivo son una dependiente de serina, mientras que salen cuando salen con un EDTA positivo son metalo-beta-lactamasas, porque el EDTA lo que hace es precisamente captar el zinc y no permitir que esa carbapenemasa empiece a funcionar. Eso ya lo vamos a hablar ahorita que damos lo de las carbapenemasas. El Bush-Jacobi, por su parte, como dijimos, se clasificaban en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que en la 1 estamos hablando de las AMC, en la grupo 3 usualmente estamos hablando solo de las metalo-beta-lactamasas, y en el grupo 2 es que están regadas el resto. Tenemos la penicilinasa, que es la 2A, la blea, que es la 2B, la BLE, que es la 2B, y otras carbapenemasas, que son las tipo serina. Todo esto, digamos que yo sé que está un poquito en chino, pero ya lo vamos a organizar en cómo vamos entonces a interpretar el antibiograma. Estas son toda la clasificación que existe de Bush-Jacobi, que vean que son un montón de cosas y pues definitivamente no todo el mundo se va a poner a aprenderse esto, y los nombres que más vamos a utilizar es esto: penicilinasa, blea, BLE y carbapenemasa y AMC. Entonces, ¿qué va a generar que sea cada una de estas? ¿O qué resistencia me va a generar que una bacteria tenga una penicilinasa? ¿Qué resistencia me va a generar que una enterobacteria tenga una IRT? ¿Qué resistencia si es una blea, si es una BLE, si es una AMC? Cuando es penicilinasa, estas vainas usualmente solo hidrolizan a las penicilinas, es decir, que la aminopenicilina me va a salir resistente. Pero hay una particularidad con la penicilinasa, y es que la penicilinasa se puede hiperproducir y en esos casos puede afectar a inhibidores o a cefalosporinas de primera generación. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. La IRT va a hidrolizar específicamente a los inhibidores, entonces ampisulbactam, piperacilina, tazobactam me van a salir definitivamente pues resistentes. La blea, por su parte, digamos que lo que va a hacer es hidrolizar a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación y no suele afectar a los inhibidores, es decir, me sale como tal resistente a aminopenicilina, me sale resistente a la cefalexina, la cefasolina, pero el ampisulba y el piptazo suelen estar sensibles. Cuando hablamos de la BLE suele hidrolizar las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación y a las treonam. Pero algo característico que tiene la BLE es que en muchas ocasiones no va a afectar a los inhibidores, sobre todo a la piperacilina tazobactam ni a algunas cefamicinas, que ya vamos a ver cuáles son esas. Que si se acuerdan, cuando vimos cefalosporinas de segunda generación, yo les hablé del cefotetán, el cefocitin y eso, que no eran quizá tan útiles para el manejo antibiótico, pero sí para el antibiograma. Vean que el cefoxitin es el que utilizamos para el MRSA y el cefoxitin, el cefotetán, es el que nos va a servir para determinar si una vaina es BLE o es AMC, porque vean que se parecen mucho. Esta llega hasta tercera generación, esta también. La cuarta generación suele estar hidrolizada en la BLE, pero hay veces que está hidrolizada en la AMC, etcétera. Entonces vamos a ver bien cómo vamos a diferenciar todo esto. Por su parte, las carbapenemasas, digamos que como habíamos mencionado, existen las otras, la metalo, que es la que va a ser dependiente de zinc, que va a estar inhibida por EDTA, y las otras dos que van a estar inhibidas por ácido borónico. Este es, digamos, como un resumen de la clasificación conforme a cuánto que hidroliza cada una de las cosas: penicilinasa, la blea hasta cefalosporina de primera generación, la blea y el AMC que pueden llegar hasta tercera y cuarta generación, las carbapenemasas que pues lo que hacen es llevarse los carbapenémicos y demás. Vamos entonces ahora sí a lo que es la esquematización de todo esto que hemos hablado y cómo podemos llegar entonces a determinar si estoy frente a una BLE, si estoy frente a una IRT, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esta es una forma por la cual yo lo puedo organizar mediante un esquema. Entonces pueden utilizar esta o pueden utilizar otra que es ir escalando en pasos de orden de beta-lactámico. Es decir, empiezo con aminopenicilina, paso a inhibidores, paso a cefalosporina, bla. O pueden utilizar este si ustedes no se acuerdan, digamos, de la gran mayoría de las cosas que hablamos acá y algún día les toca y dicen, no, pues saquemos el mapa conceptual o el algoritmo y con esto lo analizo. Entonces, para poder organizar un mapa conceptual, lo primero que toca ver es la ceftriaxona. Con la ceftriaxona yo determino si hay sensibilidad o hay resistencia.
Si hay resistencia a la ceftriaxona, es decir, esa beta-lactamasa se está llevando las cefalosporinas de tercera generación, esa cosa es ble, AMC o carbapenemasa, ¿listo? No puede ser ninguna de las otras porque las otras no llegan nunca a cefalosporina de tercera generación. Mientras que si yo tengo una ceftriaxona sensible, quiere decir que o no tiene nada o tiene alguna de las otras que son más tranqui, si no es ble, AMC ni carbapenemasa, ¿listo? Cuando tengo esto, entonces si yo tengo sensibilidad a la ceftriaxona, voy a pasar a analizar la ampicilina y los inhibidores. Y me pueden salir tres resultados: que sea sensible a ambas cosas, que sea resistente a ampicilina pero sensible a los inhibidores, o que sea sensible a ampicilina, resistente a inhibidores o resistente a ambos. Si es sensible a los dos, definitivamente es un patrón multisensible. Esto puede ser una E. coli sin resistencia adquirida, puede ser cualquiera del grupo 1, ¿listo? Si tenemos una resistencia a ampicilina, pero sensibilidad a los inhibidores, usualmente estamos hablando de una penicilinasa, ¿listo? Es decir, que solo se lleva la penicilina, pero si yo le pongo ampisulva, con eso yo puedo manejar esa bacteria. Y cuando tengo los otros casos en los cuales está sensible pero resistente el inhibidor o están resistente ambos, yo suelo analizar las cefalosporinas de primera generación. Y conforme así sea la cefalosporina de primera generación es sensible, yo puedo hablar de una IRT o una hiperproductora de penicilinasa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la hiperproductora puede producirse mucho y de esa forma afectar inhibidores y demás? Y si es resistente a la cefalosporina de primera generación, suele ser lo que conocemos como una blea, que en Bush-Jacobi sería una 2B. ¿Listo? Y ese sería más o menos como el orden de las cosas. ¿Cómo les digo yo que sería la otra forma que no es mediada por este, digamos, como algoritmo? Sería primero analizar la penicilina, si la penicilina está, perdón, la penicilina y los inhibidores, y hacer, digamos, esta parte. Entonces, ¿es penicilinasa, es multisensible o es una IRT? O si se lleva cefalosporinas de primera generación, alcanza a ser una blea. Si se lleva ceftriaxona, ya sería alguna de estas y demás. Vamos por este lado del algoritmo, una ceftriaxona resistente. Voy a pasar a analizar los carbapenémicos. Si los carbapenémicos son resistentes, definitivamente estoy frente a una carbapenemasa. Y yo podría aplicar las dos pruebas adicionales que les dije para saber qué tipo de carbapenemasa es. El ácido borónico, si me sale positivo, va a ser una serina, mientras que si me sale el EDTA positivo, va a ser una metalo carbapenemasa. Si me sale sensible los carbapenémicos, entonces ahí entra la duda más grande que existe en el análisis del antibiograma, y es determinar si algo es un BLE o es un AMC. ¿Listo? Es como el principal problema al cual uno se suele enfrentar cuando está determinando una beta-lactamasa. Para eso yo utilizo el cefoxitin idealmente, porque el cefoxitin es el antibiótico marcador de AMC. Es decir, si el cefoxitin sale resistente, es un AMC. Si el cefoxitin sale sensible, esa cosa no es un AMC. No sé si se acuerdan que les dije que esos AMCs naturales podrían tener todo reprimido, es decir, que me salen multisensibles incluso. En esos antibiogramas, digamos, de una pseudomona que es sensible a ampicilina, si yo le monto cefoxitin, le va a salir resistente. ¿Listo? Puede que salga todo sensible en los betalactámicos, pero el cefoxitin resistente, eso es un AMC. ¿Listo? ¿Qué otras cosas hay? Porque hay muchos casos en los cuales lastimosamente no vamos a tener el cefoxitin y nos va a tocar empezar a pegarnos de otras herramientas para yo determinar si esto es un BLE o si esto es un AMC. Aquí digamos que yo tengo estos tres: el Astreonam, el cefepime y el piptazo. Cada uno va a ser resistente o sensible en la gran mayoría de los casos si nos enfrentamos a un BLE o un AMC. El Astreonam es resistente en las BLE, mientras que en las AMC suele ser sensibles. El cefepime es resistente en las BLE, mientras que en las AMC suele ser sensible, y el piptazo suele ser sensible en las BLE, mientras que suele ser resistente en las AMC. Cuando hablamos entonces de, cuando digamos estamos en una infección de vías urinarias y yo quiero saber si hay riesgo de que yo tenga alguno de este lado, o sea, yo tengo un riesgo de que esta cosa tenga un BLE, AMC o carbapenemasa, hay diversos factores de riesgos establecidos. Existe esta escala, que es la escala de Tumbarello, que digamos cada vez más ha entrado en desuso, pero sí tiene la gran mayoría de los factores de riesgo que deberíamos tener en cuenta. Hospitalización reciente en los últimos 12 meses, que venga de otro instituto, digamos, de salud o cosas por el estilo, un índice de comorbilidad de Charlson mayor de 4, que haya previo uso de betalactámicos o equinolonas en los últimos 3 meses, que haya tenido una cateterización urinaria, o sea, lo hayan sondeado en los últimos 30 días, o que tenga edad mayor de 70 años, ¿listo? Entonces digamos que estos son los principales factores de riesgo. Idealmente, sobre todo cuando uno tiene dos de estos juntos, uno asume que hay la resistencia o el riesgo de resistencia y uno se escalona un poquito más en el manejo, sobre todo cuando va a ser empírico de una infección de vías urinarias. Vamos a pasar entonces al tratamiento conforme a si yo definí que esa vaina era una penicilinasa, si yo definí que eso era un IRT, un BLE, etc.
Si es multisensible, pues definitivamente los puedo manejar con ampicilina o con cefalosporina de primera generación. Entonces le puedo poner ampicilina, si va a ser vía oral incluso la amoxicilina o una cefalosporina de primera generación. Si es una penicilinasa, es decir, que solo se está llevando a la aminopenicilina, pero es sensible al resto, yo lo puedo tratar con una cefalosporina de primera generación o con una asociación de beta-lactámico con inhibidor, o sea, cefalexina o cefasolina y acá amoxiclavulanato, ampizulva, serían como los dos a tener en cuenta. Si tengo una IRT, que es la que se me está llevando los inhibidores y me puede salir sensible como tal a la ampicilina, esa IRT yo la manejo con cefalosporina de primera generación. Mientras que si yo tengo una oblea, que era la que se llevaba las penicilinas y se llevaba las cefalosporinas de primera generación, voy a necesitar una cefalosporina de segunda generación como el cefuroxime o ya irme a una cefalosporina de tercera generación como sería la ceftriaxona. Importante siempre acordarse que ustedes puede que les llegue una mujer así súper asintomática o que tiene una IU súper recurrente que nadie se la ha podido quitar y les llega con un antibiograma y ustedes ven ese antibiograma y ustedes dicen, uy, paila, esta vaina tiene una carbapenemasa o tiene un bleo, tiene un AMC. Siempre acuérdense que en una IU no complicada tenemos estas tres opciones de manejo: nitrofurantoína, fosfomicina y trimetoprimsulfametoxazol. Entonces, que tenga una carbapenemasa no es igual a que yo tengo que hospitalizarla, meterle antibiótico intravenoso, no. Si es una I1 complicada cistitis, si es sensible a la nitrofurantoína les va a matar esa bacteria tan fea para los beta-lactámicos. Entonces es importante siempre tener eso en cuenta y a pesar de que en general el análisis del antibiograma de los gram negativos se va mucho a esto, no olvidarse de las otras opciones terapéuticas que uno puede tener. Estamos con un BLE o con un AMC, digamos que aquí hay debate, sobre todo actualmente en la literatura, después de que salió un estudio que se llama el Merino, etcétera, con qué se puede manejar y con qué se puede no manejar estas, digamos, estas infecciones. Cuando yo tengo una infección de bajo inóculo, es decir, una paciente que no me está generando sepsis, un paciente que no tiene una infección así súper maluca, no está bacterémico ni nada por el estilo, yo puedo considerar dar manejo con piperacilina tazobactam, ¿listo? Y la piperacilina tazobactam se ha visto que puede matar a estas BLES y se puede utilizar. Mientras que si es un alto inóculo, es decir, bacteremia, paciente séptico, etcétera y demás, ya el piptazo o el cefepime o lo que sea no sería ideal, sino que aquí ya me tengo que ir a manejo como tal con carbapenémicos. Por su parte, en LAMC, si yo tengo un bajo inóculo, yo puedo considerar el uso del cefepime siempre y cuando obviamente en el antibiograma esté sensible. Entonces, una IU que no tiene sepsis, que no tiene bacteremia ni nada, pero pues digamos, si es mejor dejarla hospitalizada porque tiene una pilonefritis o algo, pues el cefepime no es una mala idea para una IU. Pero si el paciente definitivamente tiene un alto inóculo, tengo que hacer uso como tal de los carbapenémicos. Hay algunos estudios que dicen que cefepime, pero no, o sea, mi recomendación es váyanse con los carbapenémicos si es un alto inóculo. Tenemos otras opciones para infecciones que tengan alto inóculo por BLE o por AMC, que uno también podría considerar en el manejo según el antibiograma: tigecyclina, quinolonas, aminoglucósidos y el trimetoprim sulfametoxazol. Y nuevamente, si es una I1 complicada, no olvidarse de que estas tres van antes que el carbapenémico, el piptazo y demás, si son sensibles. Y por último, vamos a hablar entonces del manejo de las carbapenemasas en esto de lo que son las enterobacterias. La primera línea para el manejo de las carbapenemasas, esto en general es muy debatido, cómo se pueden manejar o no unas carbapenemasas, según la literatura norteamericana y demás, estos nuevos antibióticos que han salido como ceftazimia viactam, meropenem bactam, etcétera, que pues nosotros no tenemos lamentablemente a disposición en todo lado. En algunos casos de pronto en un futuro cercano ya lo habrá, pero de entrada nuestra primera línea va a ser realmente la segunda línea de la gente que sí tiene la disponibilidad de estos antibióticos. Entonces nuestra primera línea va a ser una terapia combinada. En general, digamos que los estudios han mostrado o han tenido la tendencia a mostrar que es mejor poner una terapia combinada que poner una única terapia cuando uno se está enfrentando a una bacteria tan resistente como lo es una productora de carbapenemasas. Para eso, lo que se ha visto es que uno utiliza el meropenem o en general el carbapenémico que tenga la mejor MIC en el antibiograma. Es decir, ustedes tienen todos los carbapenémicos resistentes: meropenem MIC 32, imipenem MIC 40, yo qué sé, pero el ertapenem está con MIC 8. Bueno, entonces póngale el ertapenem, ¿listo? Entonces es el carbapenémico que tenga mejor MIC, y a eso ustedes le van a asociar lo que sí les va a matar la bacteria, que puede ser colistina, tigecyclina o fosfomicina, como nos había mencionado la tutoría pasada José, que la fosfomicina hace parte del arsenal que utilizamos en las carbapenemasas. La pregunta es, ¿por qué le pongo un carbapenémico si me estoy enfrentando a una carbapenemasa? O sea, pues de entrada eso no tendría sentido, yo ponerle un antibiótico al cual ya sé que es resistente. La razón es que eso se conoce como la técnica o se conoce como el uso de un antibiótico suicida.
Si recuerdan, nosotros habíamos dicho que en la tutoría de antibióticos del miércoles, que la colistina y la fosfomicina, lo mejor era no ponerlas como monoterapia, porque si yo las ponía como monoterapia, en 3 días la bacteria me hacía resistencia a estas. Entonces lo que yo hago básicamente es clavarle un carbapenémico a dosis alta. Con ese carbapenémico la bacteria se enfoca y utiliza su energía en estar matando el carbapenémico y no se da cuenta que yo por detrás lo estoy matando de a poquitos con la colistina, la tigeciclina o la fosfomicina. ¿Listo? Estos son los antibióticos nuevos que existen y demás que podríamos llegar a utilizar, pero pues esto lastimosamente no lo tenemos a tanta disponibilidad. Entonces vamos a pasar a practicar quizá este que es digamos, los antibiogramas más difíciles de analizar. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con esta E. coli. Yo les dije que teníamos varias opciones, o utilizar el algoritmo que yo les dije, o empezar a escalonarlos como en orden jerárquico de los antibióticos. Mi recomendación es que se escalen en orden jerárquico de los antibióticos, pero si ustedes ya no se acuerdan de nada, ni se acuerdan que era una IRT, yo no sé qué, hagan pues entonces el algoritmo. ¿A qué me refiero entonces empezar con el orden jerárquico de los antibióticos? Empezamos con, digamos, la penicilina que haya, sea la aminopenicilina, penicilina además, que en este caso lamentablemente no tenemos. Idealmente uno buscaría la ampicilina. Entonces, listo, no tenemos ampicilina. Vamos entonces al siguiente escalón, que son los inhibidores y las cefalosporinas de primera generación. Tengo inhibidor ampicilina sulbactam, que está resistente, pero vean que tengo otro inhibidor acá, que es el piptazo, que está sensible. Y si busco una cefalosporina de primera generación, no la tengo en este momento para analizarla. Si voy al siguiente paso después de cefalosporina de primera generación, es irme a la cefalosporina de tercera generación, que sería la ceftriaxona, que está sensible. Entonces vean que como no se lleva cefalosporina de tercera generación, definitivamente esto no es BLE, esto no es AMC, esto no es carbapenemasa. Estamos en algo que se está llevando la ampicilina sulbactam, pero no se está llevando la piperacilina tazobactam. Si se llevara ambos inhibidores, habría la posibilidad de que esto fuera una IRT, que era la que habíamos dicho que se llevaba a todos los inhibidores. Como no lo es, no es una IRT. ¿Cierto? Entonces tenemos dos posibilidades, que esto sea una hiperproducción de penicilinasa que se está alcanzando a llevar el ampisulva o que esto sea una blea. Lastimosamente no tenemos la cefalosporina de primera generación para determinar si esto es o no es una blea. Pero serían esas dos posibilidades que puede hacer uno aquí, llamar al laboratorio y decir, oiga, me puede montar la cefasolina y con eso yo determino que le puedo instaurar, etcétera, además. Pero lo importante es que no es algo maluco como blea, AMC y demás. Vamos con este. Tenemos una E. coli. Es una E. coli que está en un hemocultivo. Con eso, entonces, digamos nuevamente, vamos a tratar de utilizar el orden jerárquico si tenemos la posibilidad de hacerlo. Buscamos ampicilina, no la encontramos. Buscamos ampicilva, ampicilva está resistente. Y el otro inhibidor, que es el piptazo, también está resistente. ¿Listo? Pasamos a cefalosporina de primera generación, que en este momento pues no tenemos lastimosamente, y vamos a la ceftriaxona y vean que la ceftriaxona está resistente. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente estamos contra AMC, BLE o carbapenemasa. Entonces no tenemos que poner a analizar qué es. Si se acuerdan, ahí yo les dije que lo mejor era no pasar a ver los carbapenémicos y ver si todos los carbapenémicos son resistentes, pues yo estoy frente a una carbapenemasa. Meropenem y mipenem están resistentes, muy probablemente sea una carbapenemasa y yo lo confirmo viendo que el resto de los betalactámicos todos están resistentes. Entonces esto definitivamente es una carbapenemasa y habría que entonces hacerle, como es bacteriana y demás, hacerle un manejo con imipenem más colistina o meropenem más colistina, lo que habíamos mencionado de la terapia dual. Vean que la colistina aquí la montaron y está sensible, sería una opción terapéutica. La otra opción podrían ser los aminoglucósidos, pero usualmente lo que se suele utilizar es la colistina como primera línea, por lo menos en la cardioinfantil. En MERI suelen utilizar como primera línea es los aminoglucósidos, pero es porque se han dado cuenta que la KPC que tiene infestada, sobre todo la UCI de MERI, es sensible a los aminoglucósidos y suele ser altamente resistente a la colistina. Esta es otra, la foto no está muy bonita, pero entonces digamos que esta creo que sí nos va a dar la posibilidad de hacer un análisis más completo conforme a lo que hablamos. Empezamos entonces con el primer escalón, penicilinas. Tenemos la ampicilina y miren que la ampicilina está resistente. ¿Listo? Entonces hasta ahora vamos en una penicilinasa. Voy a pasar al siguiente escalón, inhibidores y cefalosporina de primera generación. Piperacilina tazobactam está sensible. Ampicilina sulbactam está resistente, es decir, una IRT no es, pero definitivamente puede que sea algo más que una penicilinasa. Voy a analizar entonces las cefalosporinas de primera generación y vean que la cefasolina está resistente. O sea, hasta este momento entonces voy en una blea. ¿Qué haría entonces para confirmar si es una blea o es algo más escalonado? Paso a la ceftriaxona, que es la cefalosporina de tercera generación, y miren que la ceftriaxona está sensible. Entonces definitivamente es una Klebsiella oxytoca, que usualmente la Klebsiella habíamos dicho que su fenotipo natural era ser solo resistente a la ampicilina, pero aquí se está
generando un aumento como tal en el espectro de esa beta-lactamasa y estamos en una beta-lactamasa de espectro ampliado, una blea, porque está llegando hasta cefalosporinas de primera generación. ¿Con qué podríamos manejar entonces esto? Con una cefalosporina de segunda generación o una cefalosporina de tercera generación, o si esto es un monocultivo, como en este caso, y es una IU que no es complicada, vean que nitrofurantoína está sensible, vean que, no sé si nos montaron fosfomicina, pero bueno, nitrofurantoína está sensible, con esa sería suficiente para uno hacerle el manejo solo con la nitrofurantoína. Vamos con esta pues no nos muestra qué patógeno es, pero pues nos muestra los antibióticos. Empezamos entonces, primer escalón, ampicilina. La ampicilina está resistente. Siguiente escalón, inhibidores cefalosporinas de primera generación. Ampisulva resistente y piptazo está sensible. ¿Listo? Vamos entonces con cefalosporinas de primera generación. Tenemos cefazolina resistente. Entonces definitivamente estamos ante algo que es una blea por ahora. Vamos a ver la ceftriaxona para ver si nos quedamos ahí o hay algo más para preocuparnos. Ceftriaxona resistente. ¿Qué quiere decir esto? Ble, AMC o carbapenemasa. Pasamos entonces a los carbapenémicos. Tenemos doripenem sensible, ertapenem sensible, meropenem sensible. Todos los carbapenémicos están sensibles. Entonces llegamos al dilema del cual yo les hablé, que es que tenemos la discrepancia de si esto puede ser una ble o puede ser una AMC. Aquí tenemos la cefoxitina, que es la ideal que podríamos utilizar para determinar eso. Como la cefoxitina está sensible, esto definitivamente es una ble. ¿Listo? No es una AMC. Si saliera resistente sería una AMC. Pero imagínense que no tuviéramos la cefoxitina, tendríamos que vernos en la necesidad de hacer uso de los otros antibióticos que nosotros dijimos que podíamos utilizar, como es el cefepime, como es el astreonam y como es el piptazo. ¿Listo? Habíamos dicho que en las ble usualmente el piptazo es sensible, mientras que el cefepime y el astreonam son resistentes, mientras que en las AMC es al contrario. El cefepime y el astreonam suelen ser sensibles y el piptazo suele estar resistente. Y vean que esto que ya sabemos que es una ble por el test de cefoxitin, astreonam está resistente, la cefepima está resistente y el piptazo está sensible. Es todo concordante con una ble. ¿Listo? Tenemos esta otra que es una Klebsiella pneumoniae. Esta Klebsiella pneumoniae, como ustedes pueden ver, está bastante maluca. Me voy a acercar un poco para que todos podamos ver mejor. Es un cultivo de esputo. Tiene más de 10 a las 6 colonias, por lo que sabemos que entonces sí es significativo. Y vamos entonces a analizar esta Klebsiella. No nos reportan ampicilina, nos reportan ampisulva que está resistente, piptazo que está resistente, pasamos a la ceftriaxona que también está resistente y vamos a ver los carbapenémicos. Meropenem resistente, imipenem resistente. Entonces definitivamente estamos frente a una carbapenemasa. Si nos ponemos a pensar entonces qué le podríamos montar a esta carbapenemasa, sería meropenem o imipenem, cualquiera de los dos, asociado a idealmente colistina. La colistina lastimosamente no está acá, nos tocaría llamar a que nos pidieran el favor de montarla, porque vean que las otras opciones que tenemos como quinolona o como lo que son los aminoglucósidos, amicacina intermedio, gentamicina resistente, ciprofloxacina resistente. ¿Listo? Esta fue una paciente que tuvimos en una UCI de la cardio y si ustedes, si mal no recuerdo, la colistina también le salió resistente, por lo que no sabíamos muy bien qué hacerle. Se le montó una triple terapia de meropenem con amicacina, que era el único que había como intermedio para ver qué le podíamos hacer, y además se le montó una quinolona. Y con eso se intentó y la paciente, pues gracias a Dios, salió adelante. ¿Listo? Pero este es un caso en el cual uno ya se dice como qué podría hacer con esta cosa, ¿sí? ¿Qué le podría dar de manejo a esto? Eso sería todo entonces en cuanto a enterobacterias. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sería la pseudomona y con eso acabaríamos todo lo que tiene que ver con antibiograma y solo nos queda entonces decir, vea, esta bacteria manéjelo con esto, esta manéjela con esto y hasta ahí llegaría nuestra tutoría. En cuanto a la pseudomona aeruginosa, entonces, digamos, recordar que la pseudomona aeruginosa hace parte de esos AMCs naturales y digamos que tiene además otros fenotipos de resistencia naturales dados por bombas de expulsión que la hacen resistente a las tetraciclinas, a las quinolonas de primera generación como el ácido nalidíxico y al trimetoprim sulfametoxazol. Pero la pseudomona muchas veces tiene otras resistencias adquiridas que son otras beta-lactamasas, pues digamos que AMC a lo que uno podría escalar sería una carbapenemasa o que tenga además de un AMC un ble en conjunto, eso puede suceder. Y la otra que puede hacer la pseudomona aeruginosa muy característicamente es hacer alteración de la permeabilidad. Entonces puede hacer cierre de porina o puede hacer presencia de bombas de flujo que saquen a los betalactámicos. Y la otra es que haga mezcla de los anteriores, o sea, además de carbapenemasa tenga cierre de porina, o sea, un AMC con cierre de porina, un AMC con bomba de flujo, hay muchas posibilidades.
En general, cuando yo voy a preocuparme por esto de cierre de porina y bombas de flujo, precisamente cuando me enfrento a una pseudomona o usualmente cuando me enfrento a otro de los patógenos que son AMCs naturales, que son esos AMCHs que dijimos, que recuerden la A de Aeromona y Acinetobacter, la M de Morganella, la P de Providencia, Proteus y Pseudomona definitivamente, la C de Citrobacter freundi, la H de Hafnia, la E de Enterobacter y la S de Serratia. Entonces, digamos que en estos casos, como uno ya sabe que una pseudomona o un patógeno que es AMC natural, pues yo no me voy a poner a analizarle si se fracciona resistente, yo no sé qué es lo que vimos ahorita, porque pues ya sé que va a ser resistente, ¿listo? Entonces voy a pasar a analizar los carbapenémicos. De entrada, si los carbapenémicos son sensibles, me voy al algoritmo de los bacilos gram negativos y ya, veo si es un AMC y ya, y le doy el manejo entonces de su AMC. Mientras que si es un patógeno que es resistente a los carbapenémicos, yo tengo que ver los demás beta-lactámicos. Porque si todos los demás beta-lactámicos son resistentes, definitivamente es una carbapenemasa, pero hay casos, como ya les voy a mostrar ahorita en unos antiogramas, en los cuales yo tengo unos carbapenémicos resistentes, pero yo veo que, oh sorpresa, el cefepime, el pitazo, me salen sensibles o intermedio. Y esto es característico de un mecanismo no enzimático, es decir, o un cierre de porina o una bomba de flujo. Para eso, yo suelo mirar estos dos carbapenémicos idealmente, que es el imipenem y el meropenem. Y tengo estas dos posibilidades. Que me salga resistente el imipenem y sensible el meropenem, que me salga sensible el imipenem y resistente el meropenem, o que los dos me salgan resistentes. Si me sale resistente el imipenem y sensible el meropenem, es un cierre de porina. Si me sale sensible y resistente, es una bomba de flujo. Y si ambos están resistentes, es que tengo una mezcla de las dos. Una cierre de porina más bomba de flujo. ¿Listo? ¿Por qué va a ser importante esto determinar si es o no es un mecanismo no enzimático? Porque especialmente en estos que son por cierre de porina, si el cefepime me llega a salir sensible o intermedio, no sé si ustedes se acuerdan que en la tutoría de antibióticos dijimos que el cefepime tenía algo característico y era ese efecto Switterion, y era que tenía una carga parcialmente positiva y otra parcialmente negativa, y eso hacía que fuera parcialmente como electroneutral, y eso le permitía atravesar la membrana o la bicapa fosfolipídica. Entonces, él no necesita, así le cerraran la porina, él se abría su espacio por la membrana, igual entraba la bacteria y podía matarla. En esos casos que uno se enfrenta a esto, donde el cefepime puede ser una opción terapéutica, uno le toca poner cefepime a dosis altas, 2 gramos cada 8 horas. Listo, no la dosis usual que se suele usar de 1 gramo cada 8 horas. Estos son otros fenotipos que pueden haber de beta-lactamasas, pero pues bueno, no vamos a entrar en detalle en eso. Y ya. El tratamiento entonces, ¿cómo va a ser de estas AMCs naturales o de esta pseudomona? Si es una usual, es decir, solamente tenemos el AMC, nuevamente tal cual como habíamos dicho ahorita en el manejo del AMC. Un bajo inóculo, piptazo y cefepime son opciones, un alto inóculo definitivamente carbapenémicos, no ertapenem porque no sirve contra pseudomona, y el cefepime en algunos casos, pero mejor solo carbapenémicos. Si es una cierre de porina, el cefepime a dosis plena por el efecto Switterion, y si tiene bombas de flujo, hay algunos reportes que dicen que el doripenem es ideal porque el doripenem es un pésimo sustrato para esas bombas de flujo. Otros agentes que podemos considerar en estos casos, quinolonas, aminoglucósidos, fosfomicina y polimixinas. Sobre todo, digamos, fosfomicina y polimixinas, y esto cuando nos enfrentamos a que es una carbapenemasa como tal. Este es un ejemplo entonces de esto que estábamos hablando ahorita de la pseudomona. Voy a acercarme a esta cosa. No me vas a escoger eso. Aquí estamos, entonces tenemos un cultivo rectal de una pseudomona originosa, en la cual tenemos una pseudomona que está, digamos, pasaríamos a ver el carbapenémico, vean que el carbapenémico está sensible y el resto está sensible, entonces pues sería una pseudomona normalita, o sea, tenemos una pseudomona que es su AMC natural y nada más. En este caso, digamos que ya sería otro escenario en el cual tenemos una pseudomona originosa que no sabemos para qué le reportaron la cefazolina, porque sabemos que va a ser resistente a la cefazolina, pero le reportaron el meropenem y vean que tenemos un meropenem resistente, ¿cierto? Pero si pasamos a ver el cefepime, el ceftazime, están sensibles. ¿Qué debería hacer yo acá? Idealmente valorar el imipenem y con el imipenem y el meropenem valorar cuál de los dos mecanismos de resistencia puede ser. Pero definitivamente lo que importa reconocer acá es que esto no es una carbapenemasa. Esto es un mecanismo no enzimático que yo debería utilizar, digamos, otras estrategias terapéuticas. Eso sería todo en cuanto a interpretación de antibiograma. Lo que nos queda es decir qué vamos a manejar con que estos otros patógenos que vimos. ¿Hay alguna duda con todo lo que hemos hablado? Así sea del inicio, de esta filo, de lo que sea. Listo. Vamos a pasar entonces al manejo de estas cosas.
Esto es más para que ustedes les quede como ahí en algún momento si lo llegan a necesitar, porque pues estas bacterias ya van a ser más raras y usualmente no la vamos a manejar nosotros de médicos generales ni nada por el estilo, pero que sepan que se puede utilizar. Hablando de nocardia, la nocardia, si ustedes se acuerdan, esa era bacteria que podía generar cavitaciones pulmonares similar a la tuberculosis y abscesos cerebrales. La nocardia se suele manejar con trimestoprim sulfametoxazol si solo es una manifestación pulmonar o cutánea, pero si tenemos manifestaciones diseminadas como compromiso cerebral o abscesos en otros lados, toca montarle trimestoprim más imipenem o amicacina. ¿Listo? Perdón, trimestoprim más imipenem o amicacina más imipenem, pero toca darle manejo con un carbapenémico. En cuanto al bacillus, pues va a depender. ¿Se acuerdan que teníamos varios tipos de bacillus? El bacillus cereus en general, pues no se va a hacer nada porque suelen ser intoxicaciones, pero si llegan a tener una bacteremia por bacillus cereus toca con banco. El bacillus anthracis depende de si el anthrax comprometió o no la meninge. Entonces recuerden que podamos tener anthrax cutáneo, pulmonar o gastrointestinal. Si es cualquiera de esos tres, que es los más comunes, se le da cipro o penicilina según la susceptibilidad, más clindamicina y se da manejo antitoxina. Si es meninge, ya la penicilina no entra en consideración y se da cipro más meropenem más linezolid más antitoxina. Y el antracis cutáneo se da solo manejo con ciprofloxacina. La listeria, que era la listeria monocitógenes, que si se acuerdan era la que podía dar meningitis en esas poblaciones de riesgo como embarazadas, extremos de la vida e inmunosuprimidos, se puede dar manejo con esto. Ampicilina, penicilina, más gentamicina o el manejo solo con trimestoprim sulfametoxazol. Troferima, que era el Whipple, si se acuerdan, se puede dar manejo con penicilina o ceftriaxona por 2 semanas y ya no hay que hacer nada más, y trimestoprim por 12 semanas. El Corynebacterium, que es la difteria, se puede dar manejo con penicilina o eritromicina más antitoxina, que se suele dar idealmente eritromicina más antitoxina. El Rhodococcus y el Erisipelotris sí no me importa mucho, eso no va a ser raro que lo vean. El actinomices, que era ese que generaba esa masa cervicofacial y eso, o esa masa abdominal que podía simular un cáncer, se maneja con penicilina o con doxiciclina por dosis prolongadas. El Clostridium, por su parte, digamos que si se acuerdan, había diferencia entre, pues primero los tipos de Clostridium, y en el Clostridium difficile lo podíamos clasificar en no severo, severo y fulminante. De eso va a depender el manejo. Si estamos hablando de un Clostridium difficile, si es una no severa y severa, yo le puedo dar manejo solo con vancomicina vía oral. Mientras que si yo tengo una fulminante, yo tengo que darle los dos manejos, banco vía oral más metronidazol intravenoso. El Clostridium botulinum, por su parte, se trata con antitoxina y se le adiciona penicilina solo si fue transmitido por herida. El Clostridium tetani lo que se le hace es darle inmunoglobulina intravenosa más metronidazol y se le da soporte, pues porque esos pacientes, como van a ser, digamos, parálisis espásticas, pueden requerir vía aérea, manejo con benzodiazepinas y beta bloqueadores para el manejo de la espasticidad. Y si es un Clostridium perfringens, que era el que nos generaba la, la fascitis necrotizante tipo 1, que era la polimicrobiana, ahí usualmente es penicilina más clindamicina y definitivamente manejo quirúrgico sí o sí. Cutivaterium, si es acné, digamos el acné le podemos dar manejo con doxiciclina en los casos en los que se requiera un manejo antibiótico sistémico, que eso va a depender del grado de severidad del acné. Y si es invasiva, una bacteremia o algo por Cutibacterium, que eso es raro, se le da manejo con penicilina. Gardnerella mobiluncus, que si se acuerdan eran aquellos causantes de vaginosis, se puede manejar con metronidazol, con clindamicina vía oral o incluso se puede dar un manejo tópico y con eso es suficiente. Hablando de los cocos gram negativos, Neisseria gonorrea se manejaría usualmente si es no complicada con ceftriaxona más acitromicina o con acitromicina más gentamicina, y eso si es una infección complicada se da ceftriaxona más acitro o doxiciclina. Recuerden que yo les había dicho que en general antes a todo el mundo con gonorrea solo le daban ceftriaxona, pero ahora por la gran asociación que se sabe que hay entre la gonorrea y la clamidia trachomatis se suele dar el manejo en conjunto para, digamos, a aniquilar, por así decirlo, a los dos patógenos. Esto cada vez está más en duda, cada vez está más debatido, pero de momento es lo que está en las guías. Neisseria meningitis, que era el causante pues, de la meningitis, sobre todo en la población adolescente y en niños, se maneja con ceftriaxona o con penicilina. La moraxela, por su parte, que era la que nos podía generar infecciones de tracto respiratorio, especialmente pacientes epocosos, se maneja con amoxiclavulanato o con macrólidos. Si se acuerdan estos que eran los del hospital, pues de Pseudomonas no vamos a hablar porque ya lo mencionamos, entonces vamos a hablar del manejo de los otros cuatro. El Acinetobacter, por su parte, es como habíamos dicho, era un AMC natural y se suele manejar con cefepime, ampicilo o carbapenémico, y aquí es muy importante esto del sulbactam, por lo que nos había mencionado José en la tutoría pasada, que es la típica pregunta de revista de si el sulbactam solito puede matar un patógeno, y este es el ejemplo. El Acinetobacter con solo sulbactam se muere.
Como es raro conseguir solo sulbactam, lo que uno suele es dar a dosis de ampicilina sulbactam a dosis elevadas para que el sulbactam esté en una concentración alta y eso alcance a matar a la Acinetobacter. Una estenotrofomona, la estenotrofomona tiene resistencia natural a los carbapenémicos, se maneja con trimetoprim, sulfametoxazolo con quinolona respiratoria. Burcordelia se puede manejar con cualquiera de esos, trimetoprim sulfa o carbapenémicos, ceftazidime, colicina inhalada. Y la aeromona se maneja con quinolona, trimetoprim o con ceftazidima. Hablando de estos tres que eran los que generaban manifestaciones gastrointestinales, el helicobacter, recuerden que el triconjugado es amoxa más claritro más inhibidor de bomba de protones por 14 días. Para el Campylobacter jejuni, si hay que manejarlo, se da citromicina. Y para el vibrio, depende de si es cólera vulnificus. El cólera es el que generaba la diarrea, se puede dar manejo con macrolídeo, tetraxiclina y quinolona. Y para el vulnificus, que era el que generaba la fascitis necrotizante tipo 3, que era la que daba los manes que van y se cortan con un coral o cosas por el estilo, se da tetraciclina más cefalosporina de tercera generación. Para lo que es el hemófilus y el ASEC, para el hemófilus, si es influenza, se da aminopenicilina o ceftriaxona, y si es el Ducrey, que era el que generaba el chancroide, esa infección transmitida de transmisión sexual, acitromicina o ceftriaxona. Y para el ASEC, digamos que en general eso ya va a depender del reporte del cultivo y demás, pero se suele hacer manejo de gram negativos para una bacteremia. Francisella, que era la tularemia, se puede manejar dependiendo de si es severa o no severa, con ciprodoxi o aminoglucosio. La brucela, que era la que daba por leche no pasteurizada, por contacto con animales de granja, especialmente los parturientos, se maneja con doxiciclina más aminoglucosio. La rickettsia se maneja con doxiciclina, pasteurela con ampicilba o piptazo, que esta era la de la mordedura del gato, y la bartenela, que es la del arañazo de gato, la gencelae con acitromicina o trimetoprim sulfa y ciprofloxacina. Y la quintana, que esa es más rara, doxiciclina más gentamicina. Y capnocitofaga, que era la de la mordedura del perro, se maneja con piptazo o con carbapenémico. ¿Listo? Entonces, si se acuerdan, yo les había dicho que la gran mayoría de las cosas transmitidas por animales como rickettsia, brucela y esas vainas se pueden manejar con doxiciclina, la tetraciclina. Bordetela y legionela, Bordetela pertussis se maneja con macrólidos a los pacientes que les da tosferina, y la legionela se maneja con quinolona o con macrólio, idealmente con el macróleo para la neumonía atípica. Y por último nos quedan estas bacterias, tenemos la clamidia, que la clamidia, si es clamidia trachomatis, es con macróleo o con doxiciclina. Recuerden que esta es la que uno ponía en asociación para el manejo cuando tienen gonorrea. Si es clamidia neumonía con acitro, manejo de neumonía típica. Y si es citacosis, que se acuerdan que esta era la neumonía en paciente que tiene contacto con aves, se puede manejar con doxiciclina o con macróleo. Para Coxiella se puede dar doxiciclina o trimetoprim sulfa, y para Ehrlichia se puede dar doxiciclina. Para micoplasma, es micoplasma neumonía, se suele dar manejo con macrolio, una neumonía típica, pero tenemos la opción de doxioquinolona. Y para, me quedó repetida ahí la Ehrlichia, perdón. Y en cuanto a micobacterias, tuberculosis, pues el manejo inicial, eso sí sería de otra tutoría, el tetraconjugado. Mycobacterium lepre se suele dar manejo con doxiciclina, y las otras micobacterias se puede dar manejo con dapsona, rifampicina y clofamicina. Por último, las espiroquetas, el treponema pallidum se puede manejar con penicilina o doxiciclina, idealmente es con penicilina. La borrelia, que era el causante de la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, nuevamente lo transmitió por animales, doxiciclina. Y en cuanto a leptospira, se puede dar manejo con doxiciclina o con macrolida. Esto sería entonces lo último, que es darle entonces respuesta a este antibiograma tan complicado que yo les dije que es uno de los más interesantes al cual me he enfrentado en lo que tuve pues de práctica clínica. No sé si lo acercamos queda mal, que es la providencia Stoarti, ¿listo? Entonces lo primero es recordar que la providencia, si nos ponemos a analizar, nosotros habíamos dicho que providencia hacía parte del AMSES, ¿cierto? Esto fue de hueso, entonces cualquier crecimiento sería significativo, y como es providencia ya sabemos que su resistencia natural es ser AMSE natural. Entonces no nos va a importar cefasolina, ampicilina ni nada de esas cosas. Estamos frente a una AMSE natural. Vamos a pasar entonces a analizar cuál es el fenotipo de resistencia adquirida de esta AMSE natural. Dijimos que lo que podíamos ver eran los carbapenémicos. Miren que tenemos ertapenem resistente, meropenem resistente. Es decir, tenemos resistencia a los carbapenémicos. Cuando había esto, lo que nos decía el algoritmo que yo les puse ahí era que analizábamos los otros betalactámicos para saber si era una carbapenemasa o no lo era. Vean que tenemos un cefepime que está sensible y un piptazo que está sensible. Es decir, tenemos un mecanismo que es no enzimático para resistencia a los carbapenémicos, ¿cierto? Es decir, que en este caso, digamos, lo ideal sería tratar de analizar el imipenem, el cual no tenemos, para determinar cuál sería el posible mecanismo de resistencia, si es un cierre de porina, si es mezclado o si es una bomba de flujo. Por el meropenem asumiríamos que de entrada es por lo menos
una bomba de flujo, pero como tiene resistencia a los dos, es muy probable que tenga una resistencia mezclada. ¿Qué era lo que llamaba la atención o lo particular de este antibiograma? Vean que el EDTA, que era la prueba que hacíamos en las otras enterobacterias cuando sí o sí era una carbapenemasa, está positivo. Y un EDTA positivo es solo en los metalobetalactamasas y las únicas metalobetalactamasas que hay son carbapenemasas. Entonces en este antibiograma surgió la duda de, bueno, tenemos una resistencia a los carbapenémicos que aparentemente es no enzimática, pero un EDTA que nos está diciendo que ahí sí hay una carbapenemasa y que es una metalobetalactamasa. ¿Con qué la podemos manejar? Etcétera. Pero tenemos un test de Hodge, que es una prueba que se hace en los antibiogramas para ver si existen o no carbapenemasas, que es negativo. ¿Qué le podemos utilizar? Entonces digamos que si uno asume que fuera a ser una carbapenemasa, entonces uno dice, listo, ¿qué le puedo instalar a una carbapenemasa? Un carbapenémico más algo asociado. ¿Qué podríamos darle asociado? Tenemos tigeciclina intermedio, tenemos amicacina sensible. Entonces se le hubiera podido haber dado manejo con el carbapenémico más la amicacina. Pero si nos vamos a ir por el lado de asumir que no es, digamos, un mecanismo enzimático ni nada y lo vamos a tratar como un mecanismo no enzimático, podríamos, no sería una locura considerar el cefepime a 2 gramos cada 8 horas, por eso el efecto Switterion que estábamos mencionando. Este en general es un antibiograma pues bastante difícil de interpretar, tiene muchas cosas que se contradicen, pero entra uno asumiría por lo que les dije que es un mecanismo no enzimático. Lo raro que tenía este paciente era que tenía otros 2 antibiogramas, tenía un Proteus y tenía una Klebsiella KPC, entonces eso no se sabía muy bien qué darle de antibiótico. Y pues eso ya es, digamos, el dilema en el cual entrarán y resolverán los infectólogos. Eso sería todo entonces en cuanto a la tutoría. ¿Hay alguna duda o algo adicional al respecto que alguien quiera preguntar en este momento o algo? Bueno, no siendo más, entonces pues este sería el final del bloque de infectología. Espero pues les haya sido de utilidad. La idea era hacer esa secuencia que les dijimos de bacterias, antibióticos y después cómo mezclo esas dos cosas, que salieran digamos con algo de la idea de cómo es que uno hace la aproximación a los antibiogramas más importantes, que es el del estafilo, el del estrepto y el de las enterobacterias, y que según eso ustedes pudieran hacer una aproximación a cómo se podía manejar cada una de estas cosas. La presentación en este momento no está subida en los archivos, pero ya la voy a subir apenas terminemos la reunión. Entonces en el mismo chat, ahí arriba en archivos, la encontrarán. Y pues no sería nada más. Espero haya sido de utilidad. Cualquier duda, lo que sea, pues me pueden preguntar por interno, no hay ningún problema y con todo gusto, pues si está dentro de la medida de lo posible, se la resolveré. Gracias a todos, gracias a José por acompañarnos y a los demás que han estado presentes.